El término de espíritu se presta en muchas ocasiones a confusión, ya que es utilizado tanto para describir a un ser angelical o divino, como para hacer alusión a un ente maligno. Tenemos que tener en cuenta que la palabra espíritu puede describir perfectamente ambas referencias, lo divino o lo tenebroso, ya que espíritu en sí no es otra cosa que una sustancia inmaterial, por lo tanto algo que se opone a lo material y que podemos considerarlo obviamente como metafísico. Así que debemos ver el contexto de la frase para tener un concepto claro y preciso de la alusión que se quiere hacer y así comprender el mensaje que el autor quiere transmitir a sus lectores. La iniciación es un paso que muy pocos lo han dado, y en un futuro, seguirán siendo minoría quienes estén dispuestos a lanzarse a nadar contra corriente. Exige la iniciación una actitud, en quien es iniciado, acorde a los estudios de orden superior, pues emanan de la gran fraternidad solar, o de los maestros gnósticos masones, rosacruces, etc., que viven en los templos de la Logia Blanca. El maestro Zenouni le instruyó de labios a oído el arcano al poeta francés Cazotte, así pudo entrar en la iniciación. Como resultado de este conocimiento Cazotte escribió el libro, El Diablo Amoroso, relacionado con los trabajos propios del arcano, y cabe decir que fue un gran profeta, cumpliéndose sus profecías con exactitud. Del conde Cagliostro, se comenta que fue un hombre de edad indescifrable, un verdadero maestro de la alquimia, que consiguió el elixir de la larga vida. Este insigne alquimista fue discípulo del conde San Germán. Cagliostro fabricaba diamantes de un grado de pureza muy elevado, viajó por distintos países y utilizó distintos nombres, como fueron, por ejemplo, Tischio, Milice, Belmonte, Deana, Fénix, Pellegrini, Bálsamo, Mesmer, Arut y Cagliostro. Se decía de él que no era bello, pero con una fisonomía perfecta y de mirada sobrenatura. Cagliostro fue uno de los muchos alquimistas que sufrió la injusticia de la época, y es aquí donde toma valor esa frase socrática que dice, más vale ser víctima de una injusticia que cometerla. El conde San Germán ya citado, tiene el don de lenguas, hablando por lo tanto, todos los idiomas del mundo. Vive con su cuerpo físico en el Tíbet y dirige la política del mundo 12. Por todo esto, el camino de la iniciación es solo para quienes tienen su mirada puesta en lo más alto. Desde las escuelas esenias, pasando por las de Alejandría, las enseñanzas de Pitágoras, misterios egipcios, Roma y sin olvidar la sabiduría de los pueblos americanos, como mayas, incas, etc., todos han hecho alarde de las bondades que la filosofía de los iniciados les han entregado, supieron pasar de la forma al origen y no se quedaron hipnotizados por el fenómeno, como por desgracia, hemos sido víctimas los habitantes de esta época caduca y degenerada. No queda otro medio para alcanzar la iniciación que trabajando en el laboratorio interior. Con el fuego, simbolizado por el león. El aire, por el águila. Las aguas, por el hombre. Y la tierra, por el toro. Es sabido por todos que a los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, se les representa con los símbolos mencionados del fuego, aire, águila y un ángel u hombre. ¿Será casualidad o causalidad? ¿O tal vez, una consecuencia del exoterismo cristiano? Por otra parte, en Egipto, vemos a la esfinge representada también por estos 4 elementos. Las garras del león haciendo alusión al fuego, las pezuñas del toro referencia de la tierra, las alas del espíritu al elemento aire y la cara del hombre el elemento acuático. Emblemas que los iniciados de Egipto conocían perfectamente. Más sin embargo hoy en día se sigue visitando estos centros, no como medio para. 12 así coinciden distintos maestros de la Logia Blanca y en particular el maestro Samael Aungüe nos lo confirma. Cultivar el espíritu, sino más bien como un pasatiempo. La vida es sueño, dice Calderón de la Barca. Siempre han existido escuelas exotéricas, así como cofradías de misterios, donde la iniciación era su objetivo primordial. Han sido escuelas o asociaciones de hombres y mujeres que indagaron en silencio. La entrada a estas reuniones era muy selecta, y solo después de haber probado que su anhelo más puro era conocer los misterios, les permitían participar y trabajar de manera vigilada, para que no se profanara el arcano. Escuchemos el consejo de Calmeac para quienes se practiquen este arcano, cuando en el periodo de la tensión muscular y antes de la inversión de la corrientes, surge la sensación de la eyaculación inminente, el fluido seminal será detenido echando la lengua tan atrás como sea posible y conteniendo la respiración. Se recomienda, nos dice el M. Samael, también, la concentración de los músculos del ano, como si se estuviera practicando el ejercicio de concentración sobre el Muladhara Chakra. Todo esto con el fin de no verter una sola gota de nuestro preciado líquido seminal. El iniciado que osara derramar una sola gota de su vaso o copa, era sentenciado y le caía el peso de la ley de la manera más contundente, sin miramientos ni divagaciones, ley es ley y la ley se cumple. Encontramos en una estela maya la cruz Tao, es decir, la cruz sin cabeza en forma de T,
que nos invita a la muerte o decapitación del ego. Estos son los defectos de tipo psicológicos que cargamos en nuestro interior y que nos alejan de nuestro real ser. Curiosamente, esta misma cruz portan los miembros de la Orden de los Franciscanos, pero una vez más, sin saber el verdadero significado, pues los hechos y las obras de la gran mayoría de este grupo religioso, así nos hacen pensar. Quien era iniciado lo era para siempre y no se permitía dar un paso atrás. Una vez en la logia no hay manera de salir. Siempre las iniciaciones han sido muy secretas, pues quien las recibe es el alma y no la personalidad. El extraordinario suplicio de Andrés, lleno de enigmas y portentos, hizo célebre la cruz en X, sobre la cual en forma despiadada habían atado sus miembros separados. Indubitablemente y sin exageración alguna, podemos y debemos afirmar solemnemente, que esta X simbólica, que es ciertamente una K griega, fue, es y será siempre, uno de los símbolos más valiosos del esoterismo crístico. Muchas hermandades místicas adoptaron el mágico signo de Andrés, X, Crestos, el pez, etc. Ostensiblemente Andrés fue específicamente aceptado por las esotéricas fraternidades de Escocia. No está de más afirmar en forma enfática que tales instituciones tienen el cardo como planta simbólica y eso está demostrado. Alquimistas pertenecientes a dicha orden fueron Tomás de Kempis, Geber, Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, Sendivogius, Alberto el Grande, Santo Tomás de Aquino, Wingelius, Roger Bacon, Marie Cornax, Paracelso, Arnoldo de Vilanova y muchos otros fueron también miembros activos de fraternidades similares. Quienes reciben el espíritu inefable del Foat sagrado, que lo llevan en sí y que son debidamente marcados por su signo glorioso, ciertamente y en nombre de la verdad diremos que nada tienen que temer al fuego elemental. Estos son los auténticos hijos del sol, los verdaderos discípulos de Elías, que tienen por guía al astro de sus antepasados. Cuando el alquimista ha completado su trabajo en el magisterio del fuego, recibe la iniciación venusta. El desposorio del alma con el Cordero es la fiesta más grande del alma. Aquel gran Señor de luz entra en ella. Él se humaniza, ella se diviniza. De esta mezcla divina y humana deviene eso que con tanto acierto llama el adorable, el Hijo del Hombre. Vi el alimento cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, se cerraron las puertas del Edén, esto aconteció por haber comido del fruto prohibido, simbolizado por una manzana. El V.M. Samael Aungüe, en su libro, Las Tres Montañas, nos dice lo siguiente: la 11ª hazaña de Hércules, el héroe solar, tuvo lugar en el dominio transatlántico, consistiendo en apropiarse de las manzanas de las Hespérides, las ninfas, hijas de Héspero, vivísima representación del planeta Venus, el lucero delicioso del amor. También se suele relacionar con este viaje, la liberación de Prometeo, Lucifer, matando el águila que lo atormenta, así como la sustitución temporánea del famoso Atlas, cargando el mundo sobre sus espaldas titánicas, para conseguir su auxilio. Finalmente, las simbólicas manzanas de oro le son entregadas por la misma Hespérides, matando previamente al dragón que las guardaba. Evidentemente, esta hazaña tiene estrecha relación con el relato bíblico de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el jardín edénico, en el que sin embargo, el dragón está sustituido por una culebra, quien invita a recoger y probar esos frutos maravillosos, que Hércules después entrega a Atenea, la diosa de la sabiduría y su divina protectora. Los alquimistas árabes relacionan al árbol con la materia prima y así en el libro de Abu el-Qasim, se puede leer a este respecto: esta materia prima, que es apropiada para la forma de elixir, se toma de un único árbol que crece en las tierras de Occidente. Y este árbol crece en la superficie del océano, así como las plantas crecen en la superficie de la tierra. Y es este árbol de tal condición que quien quiera que coma de él será obedecido por hombres y jin, es pues el árbol del cual Adán, que la paz sea con él, tenía prohibido comer, de manera que cuando comió de él quedó transformado de su forma angélica en forma humana. En Mateo calle 21, v19 podemos leer: y viendo una higuera 13 cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. De donde deducimos que si hacemos un mal uso de nuestra energía seminal, iremos perdiendo toda potencia sexual, siendo inútiles para un trabajo de tipo superior, espiritualmente hablando, ya que sin la energía del tercer logos no queda otra que vegetar sin ningún tipo de aliciente más que el ver pasar el tiempo sin poder modificar nada de nada. 13. Cabe resaltar que la higuera es un símbolo inequívoco de la fuerza sexual. El Génesis nos ilustra de manera muy elocuente el destino de nuestra humanidad, después de la caída o pérdida seminal. En su calle 3, v7 el Génesis narra: cuando Adán y Eva 14 comieron del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Observemos la referencia que se hace en el Evangelio de Mateo, anteriormente comentado y la coincidencia con el Génesis en cuanto a la higuera. Tampoco es fortuito que Gautama el Buda pasó sentado 4 días con sus noches en profunda meditación a la sombra de la higuera, en donde alcanzó la iluminación final. En el antiguo Egipto de los faraones, la higuera fue siempre venerada como símbolo viviente de la energía creadora del tercer logos. Según los libros de Zoroastro, el primer hombre y la primera mujer fueron creados puros y sometidos a Hormuz, su hacedor. Arimán XV los vio y se sintió celoso de su felicidad. Los abordó en forma de culebra, les presentó unos frutos y los convenció de que era él mismo el creador del universo entero. Le creyeron, y desde entonces, su naturaleza se corrompió totalmente. Los monumentos y las tradiciones de los hindúes confirman la historia de Adán, de Eva, y de su caída. Esta tradición existe también entre los budistas tibetanos y era enseñada por los chinos y los antiguos persas. En el Génesis se nos habla ampliamente sobre el alimento prohibido y sobre el alimento que les permitía vivir en el paraíso sin enfermar. El maestro Samael nos dice que Adán y Eva son un símbolo de los hombres y mujeres de la Lemurier, de esto hace más de 18 millones de años. Por lo mismo los seres de aquella época, antes de la caída, eran como ángeles, vivían en el Edén, conocido también como la Arcadia. Estos gozaban de plena felicidad, pero llegó un día en que los ángeles de aquel lugar se rebelaron contra Dios y empezaron a fornicar, derramar el 14 entendemos por Adán y Eva a la humanidad paradisíaca libre de todo ego o defecto psicológico. 15 personaje tentador dentro del zoroastrismo. Semen, siendo expulsados del Edén y quedando a partir de ese momento como simples mortales. Platón mismo revela un conocimiento antiquísimo al asegurar que nuestra naturaleza primitiva era una, y que éramos un todo completo, y se da el nombre de amor al deseo y prosecución de este antiguo estado. Primitivamente, como he dicho, nosotros éramos uno, pero después en castigo de nuestra iniquidad, nos separó el Dios como los Arcadios lo fueron por los lacedemonios. Es un hecho, que fuimos expulsados de la Arcadia, paraíso, Edeno como queramos llamarlo, por haber comido de la fruta prohibida, es decir por haber contradicho a Dios permitiendo que de nuestro organismo fuera expulsada la energía del tercer logos o Espíritu Santo, aquella que es capaz de dar la vida. Es claro por consiguiente que la única manera de regresar al mencionado lugar edénico, será viviendo junto a la fruta prohibida, es decir, si aceptamos que la manzana o fruta prohibida simboliza al sexo, tendremos que vivir junto al sexo, relacionándonos con él, pero sin fornicar, sin derramar el semen. Por lo tanto es lícito disfrutar del aroma de la manzana, o disfrutar del sexo más sin embargo no será permitido el ingerir la manzana. ¿Acaso en las tablas de la ley, en su 6º mandamiento, se nos ordena fornicar? Hoy más que nunca estamos necesitados de un alimento espiritual, separado de toda degeneración. Juan en su C4, v32 dice, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Justamente el que no sabe es ignorante. En este caso la ignorancia no es una enfermedad incurable, sino el punto de partida, ya que si conociéramos estos alimentos, hace tiempo que hubiéramos entrado a participar de la comida que viene de lo alto, y nuestra ignorancia hubiera desaparecido, pudiendo gozar de la eterna juventud, que es el producto de la alimentación en la fuente de agua viva. Necesitamos discernir entre las distintas aguas. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. La satisfacción que produce el trabajo bien hecho, solo puede ser comparado a la dicha inefable que proporciona aquello que se escapa a los sentidos físicos. Esto es, lo que es inmaculado, lo que es virgen, lo que no se ha degenerado, aquello que conserva los valores más exaltados de lo perfecto, lo que está más allá del justo proceder, lo que se encuentra en la parte más sagrada, en síntesis, lo que es divino. Hermes Trismegisto, en la tabla de Esmeralda dice, asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tendrás por este medio toda la gloria del mundo y toda oscuridad se alejará de ti. Separa lo sutil de lo espeso, suavemente y con gran industria. Allá donde busquemos, con el fin de tener más clara la fórmula o medio de operar en el laboratorio alquímico, veremos que la separación de las aguas, caóticas y turbulentas, es necesaria. Mal navegaríamos en un mar embravecido, pues la barca de Ra no puede ser guiada con precisión sin las condiciones adecuadas. Debemos seleccionar por dónde queremos navegar, y si nuestra decisión corresponde a unas aguas limpias y transparentes, no dudemos que seremos guiados, cierto faro nos avisará de peligros y nos conducirá a buen puerto, allí podremos alimentarnos con la quinta esencia 16. Si bien es cierto que estamos formados por agua, aire, tierra y fuego, es el quinto elemento sintético y diáfano, justamente con el que debemos nutrirnos.
El ritual tántrico hindú, llamado ritual Pancatattva, revela la sabia combinación de las 5 los 5 elementos, Maya, vino, elemento aire, Mansa, carne, elemento fuego, Matsya, pescado, elemento agua, Medra, cereales, elemento tierra, y Maituna, magia sexual, elemento éter, para el despertar del Kundalini. Cada uno de estos elementos es portador de principios necesarios en el ritual mismo, además de imagen simbólica respectiva de pensamiento, aire, paroxismo, fuego, secreciones sexuales, agua, cuerpo físico, tierra, y transmutación, éter. Nos dice el maestro Samael Aungüe, nuestra agua fortifica, emblanquece, limpia y da vida. En el apócrifo Apocalipsis de Esdras se puede leer lo siguiente. 16 Entendemos por quinta esencia el resultado de nuestras transmutaciones. Al día siguiente la voz llegó y me llamó, Esdras, abre tu boca y bebe lo que te haré beber. Abrí la boca. Me tendió una copa llena de agua cuyo color parecía de fuego. La cogí y la bebí. Mi corazón se llenó de sabiduría, la inteligencia pesó en mi pecho. Mi espíritu conservó el recuerdo y se acordó. Esta agua prisionera, dice Nicolás Valois, grita sin cesar, ayúdame y te ayudaré, es decir, libérame de mi prisión, y si puedes hacerme salir una vez, te convertiré en el dueño de la fortaleza donde me encuentro. El agua, pues, que se halla en este cuerpo encerrado es de la misma naturaleza que la que le damos a beber y que se llama Mercurio Trimegisto, del que habla Parménides cuando dice, naturaleza se regocija en naturaleza, naturaleza supera a naturaleza, y naturaleza contiene a naturaleza. Pues esta agua encerrada se regocija con su compañero, que acude a liberarla de sus hierros, se mezcla con él y por fin, convirtiendo dicha prisión en suya y rechazando lo que les es contrario, que es la preparación, se convierten en agua mercurial y permanente. Legítimamente nuestra agua divina es llamada la llave, luz, diana que aclara la oscuridad de la noche. Que ilumina a todo hombre. Es evidente que no se está hablando del agua de la lluvia, ni del agua del río, ni del mar. Se está hablando del preciado líquido que está en nuestra caverna, que hemos dejado escapar por miles de años y que ya es hora de que remediemos esa fuga. Debemos conseguir que nuestra agua bendita suba hasta lo más alto, y posteriormente se distribuya en nuestro templo corazón, donde está la fuente que aguarda en silencio el momento preciso de hacer brotar las bendiciones apostólicas. Es necesario ser propagadores de la fe consciente, iluminar el camino, para que no se siga en la sombra, ni sometidos a vivir bajo el yugo de la ignorancia. ¿Acaso no nos mueve a reflexionar la sentencia de Jesús a Pedro, cuando caminaba sobre las aguas? Recogida en San Mateo, C14, v31, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Agua limpia, alimento puro, que nos hace fuertes ante cualquier adversario, es justo lo que el alquimista busca, el alimento supersubstancial. El hombre auténtico, el alquimista, recibe un alimento espiritual completamente sacratísimo, libre del mundo animal, vegetal o mineral, ya que el agua viva nos lleva a la eterna bienaventuranza. Plutarco escribe lo siguiente, la finalidad del matrimonio es la generación, es decir, una marcha progresiva de las tinieblas hacia la luz. El agua hay que saber fijarla para que proceda a la curación del órgano enfermo. Artegio dice, oh cuán preciosa y magnífica es esta agua. Los maestros de la Logia Blanca, por medio de Meuro y Gibaudan, en el Shambhala nos dicen, el papel de aquel a quien llamáis Lucifer es complejo, su explicación requeriría poner a punto numerosas nociones. No obstante, la confusión reinante ha frenado de manera considerable nuestro trabajo en la tierra. El temor, la ignorancia y el odio disfrazado que suscita, erigen las barreras de un terrible egregor. 17 En Francia, en la iglesia del pueblo de Rennes-le-Château, se encuentra sosteniendo la pila bautismal la figura de un diablo, y por todos es sabido, que sobre la pila está el agua con la que se bautiza. Es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué el diablo sostiene sobre sus hombros la pila llena de agua? En la Catedral de Notre Dame en París, los peregrinos y devotos apagan sus velas en las fauces de un diablo. En los dos casos aparece el mismo diablo, siendo este Lucifer. En el primer caso entregándonos el agua y en el segundo caso, devorándose la luz. Tenemos que recordar que las figuras tenebrosas que podamos encontrar en las distintas iglesias o catedrales, construidas normalmente por templarios, no se pusieron por capricho, sino para mostrar el camino y enseñar al alquimista, el trabajo que debe realizar. 17 Maestro. El maestro Samael nos dice, Lucifer es nuestro entrenador psicológico y debemos vencerle, para poder disponer de las llaves que nos permitan entrar en el paraíso. Lucifer es el guardián del templo, es la tentación que puede convertirse en escalera para subir o para bajar. En la medida que superemos las pruebas a las que seamos sometidos, será nuestro propio Lucifer interior 18, quien nos conduzca hacia la parte más elevada de nuestra iglesia interior. Una vez más podemos comprobar que la humanidad, viendo no ve,
ya que la piedra es un libro abierto que habla en silencio, pero solo pueden leerlo quienes están dispuestos a seguir a su íntimo muy amado. Así encontramos en el libro de Fulcanelli, Las moradas filosofales, una magistral cátedra, esculpida sobre el grupo de hombre del grifo, advertiréis una enorme cabeza que hace un visaje y que adorna con una barba en punta. Las mejillas, las orejas y la frente se estiran hasta tomar el aspecto de llamas. Esta máscara llameante, de rictus poco simpático, aparece coronada y provista de apéndices cornudos adornados con lazos, los cuales se apoyan en el funículo de la base de la cornisa. Con sus cuernos y su corona, el símbolo solar adquiere la significación de un verdadero Baphomet, es decir, de la imagen sintética en la que los iniciados del templo habían agrupado todos los elementos de la alta ciencia y de la tradición. Figura compleja, en verdad, con apariencia simple, figura parlante, cargada de enseñanzas, pese a su estética ruda y primitiva. Si se encuentra en ellas en primer lugar la fusión mística de las naturalezas de la obra que simbolizan los cuernos del creciente lunar colocados sobre la cabeza solar, no se sorprende uno menos de la expresión extraña, reflejo de un ardor devorador que desprende este rostro inhumano, espectro del juicio final. Incluso hasta la barba, jeroglífico de las luminoso e ígneo proyectado hacia la tierra, no se justifica el conocimiento exacto que poseía el sabio acerca de nuestro destino. Nos hallamos en presencia de la vivencia de algún afiliado a las sectas de iluminados o rosacruces que descendían de los viejos templarios. La teoría cíclica, paralelamente a la doctrina de Hermés, está allí expuesta con tanta claridad que como no fuera por ignorancia o mala fe, se podría sospechar el saber de nuestro adepto. 18. Fuera de todo prejuicio dogmático consideramos necesario el mostrar al lector que el mismo nombre de Lucifer tiene etimológicamente una connotación divina, luz y fuego, son dos elementos que llevarán al iniciado por el camino de la autorrealización. En cuanto a nosotros, comenta Fulcanelli líneas después, ya nos hemos hecho nuestra idea, y estamos ciertos de no equivocarnos ante tantas afirmaciones categóricas, lo que tenemos ante nuestros ojos se trata con seguridad de un Baphomet, renovación del de los templarios. Esta imagen, sobre la cual no se poseen más que vagas indicaciones o simples hipótesis jamás fue un ídolo, como algunos lo han creído, sino tan solo un emblema completo de las tradiciones secretas de la orden, empleado sobre todo exteriormente como paradigma esotérico, sello de caballería y signo de reconocimiento. Se reproducía en las joyas, así como en el frontón de las residencias de los comendadores y en el tímpano de las capillas templarias. Se componía de un triángulo isósceles con el vértice dirigido hacia abajo, jeroglífico del agua, primer elemento creado, según Tales de Mileto, que sostenía que Dios es ese espíritu que ha formado todas las cosas del agua. Un segundo triángulo semejante, invertido con relación al primero, pero más pequeño, se inscribía en el centro y parecía ocupar el espacio reservado a la nariz en el rostro humano. Simbolizaba el fuego y, más concretamente, el fuego contenido en el agua o la chispa divina, el alma. Encarnada, la vida infusa en la materia. En la base invertida del gran triángulo de agua se apoyaba un signo gráfico semejante a la letra H de los latinos, en estenografía hermética, este signo indica el espíritu universal, el espíritu creador, Dios. En el interior del gran triángulo, un poco por encima y a cada lado del triángulo de fuego, se veía, a la izquierda, el círculo lunar con el creciente inscrito y, a la derecha, el círculo solar de centro aparente. Estos circulitos se hallaban dispuestos a la manera de ojos. Finalmente, soldada a la base del triangulito interno, la cruz rematando el globo completaba así el doble jeroglífico del azufre, principio activo, asociado al mercurio, principio pasivo y disolvente de todos los metales. Así presentado, el Baphomet afectaba una forma animal grosera imprecisa y de identificación problemática. Eso explicaría, sin duda, la diversidad de las descripciones que de él se han hecho, y en las cuales se ve el Baphomet, como una cabeza de Hapi egipcio, de buco y, mejor aún, el rostro horripilante de Satán en persona. Simples impresiones, muy alejadas de la realidad, pero imágenes tan poco ortodoxas que, por desgracia, han contribuido a lanzar sobre los sabios caballeros del templo la acusación de satanismo y brujería, que se convirtió en una de las bases de su proceso y en uno de los motivos de su condena. Una vez más recurrimos a las revelaciones del V.M. Samael Aungüie, el Baphomet de los templarios debe leerse al revés, TMOHPAB símbolo de las palabras latinas, Templium Nominum Paz y Sabas. ¿Qué quiere decir, el Padre del Templo, paz universal de los hombres? El ignorante quien se identifica con una mente sensual o dogmática, se cree ser un ilustrado y saberlo todo. Dando respuesta para todo, vive completamente hipnotizado por un supuesto conocimiento tan limitado como pueden ser las paredes de su recámara. No se percata que el diablo de la mente lo tiene completamente engolosinado, impidiéndole por lo tanto, recibir y comprender las enseñanzas de tipo superior, reservadas para los que han puesto a su mente al servicio del íntimo.
Destruyendo a Lucifer, aparece el arcángel de luz, y al integrarse en nosotros, nos convertimos en arcángeles. Él se convierte en hacedor de luz. Él está negro como el carbón y hay que blanquearlo. Quema tus libros y blanquea el latón, nos dicen los adeptos. El latón es de cobre y el cobre está relacionado con Venus, la estrella de la mañana. Venus representa a la diosa del amor, por lo que podemos deducir que para trabajar con el amor, no es preciso aportar datos intelectuales de ningún tipo o género, y por lo tanto sale sobrando cualquier guía metódica, materialista o moralista. Es menester alimentarse de manera callada y secreta, paulatinamente, para que así se plasme en el físico una cristalización de la energía, llamada quinta esencia, que nos dé inteligencia, memoria, felicidad, fortaleza, etc. Nuestro alimento es real y solo lo recibe quien está dispuesto, mediante su trabajo de transmutación, pues nadie recibe lo que no se merece. El alquimista se convierte por anhelo interno, no por imposición o curiosidad, pero muy pocos son los que de verdad aspiran al alimento eterno. Al maná de los israelitas, la práctica alquímica en sí, es un acto de amor, y su alimento engrandece el alma de quien lo recibe. San Pedro en su epístola primera, C2, V11 dice, por esto, queridos míos, os suplico que como extranjeros y peregrinos que sois en este mundo, os abstengáis de los deseos carnales, que combaten contra el alma. Nunca sería posible fijar el mercurio mientras la lujuria, ese deseo sensual desordenado, esa lascivia, puede estar en continuada batalla contra nuestra esencia o conciencia. El animal intelectual, se diferencia del iniciado básicamente, por el alimento que recibe. El iniciado se nutre de los principios resultantes de una transformación o transmutación en su manera de pensar, así como de la transformación de alimentos y del aire que respira. El iniciado o alquimista, tiene en cuenta, que sus alimentos no estén contaminados, así como sus bebidas, sin llegar nunca a cometer excesos con el alcohol. El prane o aire que respira, será limpio y puro, huyendo en la medida de lo posible de los locales cerrados y contaminados por el humo. Procura mantenerse en espacios abiertos y bien ventilados, donde el sol pueda bañar todo su espacio. Asimismo sus pensamientos han de ser fuera de toda maldad y resentimiento hacia todo lo creado por Dios. Este es básicamente, el alimento con el cual forma la materia prima, el llamado mercurio de los sabios. Sería una locura alimentar a un asno con lechugas u otras hierbas raras, dicen los filósofos, puesto que los cardos le bastan. El secreto de la piedra es lo bastante precioso como para hacer de él un misterio. Todo lo que puede volverse perjudicial para la sociedad, aunque de por sí excelente, no debe ser divulgado y solamente debe hablarse de ello en términos misteriosos. Halmen y Chimique, si adulteramos nuestra alimentación así será nuestra materia prima, es por eso, que se hace muy importante para trabajar y conseguir los logros anhelados, seleccionar de manera rigurosa todo aquello que nos permita alimentarnos correctamente la materia prima de la obra, el alquímico elemento con el cual podemos fabricar el cuerpo astral, o nacimiento segundo, es el hidrógeno sexual Si 1219. Obviamente, el citado hidrógeno representa el producto final de la transformación de los alimentos dentro del maravilloso laboratorio del organismo. Resulta evidente que esta es la materia más importante con que trabaja el sexo. La elaboración de esta sustancia se desarrolla en consonancia rítmica con las 7 notas de la escala musical. No está de más comprender que el ens Seminis y su peculiar hidrógeno Si12, es semilla y fruto a la vez. Transmutar este hidrógeno portentoso para darle inteligente cristalización en una octava superior, significa, de hecho, crear una nueva vida dentro del organismo existente, dar forma evidente al cuerpo astral o sideral del alquimista y cabalista. Deben ustedes entender, nos dice el M. Samael, que el cuerpo astral nace del mismo material, de la misma sustancia, de la misma materia de que nace el cuerpo físico, lo único que difiere es el procedimiento. Todo el cuerpo físico, todas las células, queda, por así decirlo, impregnadas por las emanaciones de la materia que es Si12, y cuando éstas se han saturado lo suficiente, la materia Si12 comienza a cristalizar. La cristalización de esta materia constituye la formación del cuerpo astral. La transición de la materia Si12 a una condición de emanaciones y la gradual saturación de todo el organismo con estas emanaciones, es lo que se llama en alquimia, transmutación o transformación. Justamente esta transformación del cuerpo físico en astral, es lo que la alquimia denomina transformación de los metales groseros en metales finos, o sea, la obtención de oro de los metales ordinarios. 19. Recomendamos para estudiar este tema, consultar el libro del V.M. Samael Aungüe, El collar del Boa. Los seres humanos, en última instancia somos lo que comemos, lo que respiramos y lo que pensamos. Esto se materializa de igual manera en nuestro interior como en nuestro exterior, reflejando la carga psicológica o energética que cargamos de manera secreta. A pesar nuestro,
En un momento dado, sale la mencionada carga psicológica para mostrarse ante los demás de manera muy natural y sin ningún tipo de enmascaramiento, exponiendo así nuestra realidad más cruda y sincera. Esta realidad en cada uno de nosotros, es muy evidente, y sin embargo pasa desapercibida. Necesitamos recurrir al trabajo secreto, para que nuestro mercurio sea de la mejor calidad, libre de impurezas, que le permita fijarse en nuestra anatomía metafísica y proceder al nacimiento segundo. Veamos lo que a este respecto dice el Corán en sus versículos del 11 al 36 del capítulo LBI, los elegidos estarán más próximos al Eterno. Habitarán en el jardín de las delicias. Gran número de ancianos y algunos jóvenes, serán huéspedes dichosos. Reposarán en lechos adornados de oro y piedras preciosas. Se mirarán con afecto. Serán servidos por niños dotados de una juventud eterna. Y ofrecerán vino exquisito en copas de forma diferentes. Su vapor no se subirá a la cabeza ni obscurecerá la razón. Tendrán a discreción las frutas que deseen, y las carnes de las aves más raras. Junto a ellos se hallarán los huríes de hermosos ojos negros. La blancura de su tez será igual al brillo de las perlas. Sus favores serán el premio a la virtud. Las conversaciones frívolas serán desterradas de esta mansión. En el corazón no se albergará el mal. No se escuchará allí más que el dulce nombre de paz. Qué felices los que ocuparán la derecha, se pasearán entre nibos que no tienen espinas, y entre plátanos artísticamente dispuestos. Gozarán de su espeso follaje. Junto a las aguas cantarinas. Allí una multitud de frutos diversos, se ofrecerán a la mano que desee cogerlos. Reposarán en lechos elevados. Sus esposas serán de una creación especial. Serán vírgenes. Les amarán y gozarán de la misma juventud que ellos. Con semejante esperanza de vida, bien merece la pena esforzarse por alcanzar tan elevado premio. Asimismo, no podemos pasar por alto las palabras contenidas en el Apocalipsis, calle 18, v3, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Acaso hemos olvidado las siguientes palabras? Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora y yo en él. Quienes se entregan en cuerpo y alma a este alimento, reservado para los pocos, podrán seguir en una felicidad constante, hasta la consumación de la gran obra. Y prosiguiendo con el Corán en sus versículos del 39 al 47 del capítulo 37, dice así: los verdaderos servidores de Dios gozarán de la felicidad. Tendrán alimentos escogidos y frutas exquisitas, y serán servidos con honor. Los jardines de la voluptuosidad serán su asilo. Llenos de mutua bienaventuranza, reposarán en el lecho nupcial. Se le ofrecerán copas de agua pura, limpia y de un sabor delicioso. Ella no ofuscará sus rostros ni les harán insensibles. Junto a ellos habrá vírgenes intactas. Y bajarán humildemente los ojos. Y en los versículos del 22 al 28 en el capítulo Al-Qsi 2, podemos leer: los justos serán los huéspedes de la mansión de las delicias. Acostados en el lecho nupcial, se dirigirán sus miradas por doquier. Brillará en su frente la alegría. Beberán un vino exquisito y sellado. El sello será el almizcle, que quienes deseen la dicha se esfuercen en merecerla. Este vino estará mezclado con agua de Tasnim. Preciosa fuente donde apagarán la sed los que estén más cerca del Eterno. La vía del alquimista nos ofrece el cuerno de la abundancia, pero debemos saber que es necesario realizar un esfuerzo consciente para conseguirlo. Asimismo, los cuernos de la abundancia en forma de X aseguran las riquezas materiales, mismas que la posesión del mercurio asegura a los trabajadores en la gran obra. En Hebreos, v12, podemos leer lo siguiente: que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. En el v3 está escrito, que cualquiera que participe de la leche, es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. En el v14, más la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy en día sigue la humanidad necesitada de leche, es decir, del primer alimento y el más básico, que todo ser humano recibe al nacer. Esto hay que saberlo entender: esta humanidad, en su mayoría, no está preparada para digerir una información o enseñanza más trascendental. La ilusión en la que está inmersa, la hace muy infantil ante la madurez de los maestros autorrealizados. Buscar en uno mismo no es fruto de un vago consejo metafísico de autoanálisis, sino por el contrario, la lección de una necesidad imperiosa, que corresponde a una realidad muy concreta. Crecer es encogerse hasta el pasado original, reencontrar el átomo inicial. Acepta la energía de tus bajezas, no te niegues a verlas.
El sol de tu alma empieza allí donde intentas invertir la polaridad del plomo. El odio no es más que amor que aún no ha pasado al estado de piedra filosofal. Para conseguir un bien tan grande, la naturaleza humana difícilmente encontraría un auxiliar más poderoso que Eros. Todo hombre debe honrar a Eros. Platón, El banquete. Y St. Teresa de Jesús dice, ha de haber cruz mientras vivimos. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Así pues, no tenemos más capacidades que el más humilde de los hombres. Nunca hemos sido designados por lo que llamáis Dios, para desarrollar presuntos poderes. Solo somos nosotros mismos, mientras los habitantes de la tierra aún no son ellos mismos. No sabría expresarme con mayor claridad. Nuestra fuerza radica en el hecho de haber comprendido que no debemos esperar nuestro desarrollo de una fuerza externa a nosotros cualquiera que sea el nombre, la fuerza con que se presente. La verdad primera o última, es el motor de todo avance espiritual, por lo que se hace necesario comprender que nada es externo a nosotros puesto que todo está en nuestro interior, desde lo más ínfimo hasta lo más grande, desde la bóveda estrellada que contemplamos por la noche, hasta la célula observada a través del microscopio. Los verdaderos esponsales siempre serán sagrados, cualquiera que sea su forma de expresión y el reino en que ven la luz. Por ello son uno de los elementos arquitectónicos de la elevación de las conciencias. El acoplamiento del espíritu y la materia es un acto de alquimia suprema. La ascensión de la Kundalini a lo largo de la columna vertebral ilustra esta búsqueda de fusión. 7. La medicina de Dios y comer el fruto prohibido, nos supuso la salida de la Arcadia o Edén, consecuentemente, el hecho de haber comido la manzana de la discordia, nos hizo propensos a todo tipo de enfermedades. Sin embargo, sería muy injusto pensar en que el Creador, aquel que está por encima del bien y del mal, aquel quien es capaz de dar vida, aquel quien es capaz de hacer que todo nazca y renazca, no haya puesto a nuestro alcance el remedio a la enfermedad que hoy padecemos todos los hombres y mujeres de este planeta Tierra. Si aceptamos que estamos enfermos de ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo, vanidad, celos, etc., así como de otros estados psicológicos que tienen su raíz en el egoísmo, estamos predisponiéndonos de manera positiva para poder curarnos. Pero si no aceptamos que somos víctimas de la legión de Zeus que cargamos en nuestra psiquis, nunca podremos sanarnos, por lo tanto, nuestras vidas seguirán siendo las mismas y nada cambiará en nuestro interior. La medicina de Dios o medicina hermética, en última síntesis, no es otra que el Cristo. Él viene a salvarnos y por lo tanto a curarnos nuestro afligido corazón. Tal como lo hiciera el niño Jesús, naciendo en un pesebre con sus correspondientes animales 20. Él fue capaz, a medida que iba creciendo, de expulsar a los mercaderes del templo que lo profanaban. Él dio su vida para llegar al Padre, curó a cuantos enfermos se le cruzaban en su camino, resucitó a los muertos, expulsó a las entidades diabólicas, llamadas legión y realizó toda clase de prodigios. 20 pesebre que simboliza nuestra mente repleta de yous animalescos. El Cristo llega cuando se le ofrece un escenario idóneo para que pueda proseguir con su trabajo. Pablo de Tarso dice, deseo disolverme y estar en Cristo. El V.M. Samael Aungüe, en su libro, El matrimonio perfecto, dice, el Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Cuando el Cristo interno entra en el alma se transforma en ella. Él se transforma en ella y ella en él. Él se humaniza y ella se diviniza. De esta mezcla alquimista divina y humana, deviene eso que con tanto acierto llamó nuestro adorable Salvador, el Hijo del Hombre. Los alquimistas dicen que debemos transformar a la luna en sol. La luna es el alma. El sol es el Cristo, la transformación de la luna en sol, solo es posible con el fuego, y este, solo se enciende con el connubio amoroso del matrimonio perfecto. Mujer, yo te amo. Hace muchas noches, por eso es considerada que lloro mucho, mucho. Y al fin de la jornada escucho tus cantares, y tiemblan de amor los soñolientos astros, y se besan las musas celestiales con tus cantos. Eres un libro sellado con 7 sellos. No sé si eres dicha o veneno. Estoy en el borde de un abismo que no entiendo, siento miedo de ti, y de tu misterio. Mujer, yo te adoro. Quiero beber licor de mandrágoras, quiero besar tus manos. Quiero sentir el canto de tus palabras y encender mis fuegos. Mujer, no me puedes olvidar, me dijiste que me amabas y me juraste tu cariño, en noches adoradas. En noches de idilio. En noches perfumadas. Y de cantos y de nidos. Vieja sacerdotisa, enciende mi pabilo, enciende mi llama de triple incandescencia, núbil vestal de templo divino. Entrégame los frutos de la ciencia. V.M. Samael Aungüe. La turba dice,
honrad a nuestro rey saliendo del fuego, coronado con una diadema de oro, obedecedle hasta que haya llegado a la edad de la perfección, alimentadle hasta que sea grande. Su padre es el sol, su madre es la luna es el cuerpo imperfecto. El sol es el cuerpo perfecto. San Agustín añade, nuestro muy verdadero y muy poderoso purificador y salvador ha asumido al hombre enteramente. La piedra filosofal es el Cristo íntimo, vestido con sus cuerpos de oro, cuerpo de oro del hombre solar. Cuando uno posee la piedra filosofal, nos dicen los adeptos, tiene poder entero sobre toda la naturaleza. Y posee el elixir de la larga vida. El hermafrodita es aquel ser que está formado por los dos sexos, es decir, la piedra filosofal que reúne en sí las naturalezas masculina y femenina. Así denominan al Hijo de la Sabiduría. Sejeyun, yo soy aquel que es, que era y que viene, dice el Cristo. Pero no nos quedemos con la letra muerta. ¿Cómo es posible que venga, si estamos enfermos? Un ser incorrupto no llega a quien no ha dado muestras sinceras y reales de curarse, así como de expulsar a la legión que cargamos. Retomando las declaraciones que se hicieran en el Shangri-La, al matrimonio formado por Anne y Daniel transcribimos lo siguiente, recordad bien la melodía en que queremos basar nuestro canto, y ojalá vuestros corazones puedan preservarla con cuidado. Antaño era a los profetas a quien recibíamos aquí, hoy son sembradores. Seguid el curso de nuestra voluntad, vemos que concuerda con el vuestro. Así pues, amigos, dadnos vuestra mano. De todo lo que veréis y oiréis en este sitio, he aquí ahora la piedra angular de la tarea perseguida por los hermanos mayores y también lo esencial de vuestra contribución, grabad este mensaje en letras de oro a fin de que trasluzca bajo cada una de las palabras que utilizaréis. No es el regreso del Cristo físico lo que debe esperar el hombre ante todo, sino la nueva llegada de su principio a su corazón. Es eso lo que os va a desgarrar y lo que hará florecer de nuestro planeta. Debemos enfrentarnos a nuestras creaciones, no es suficiente unas pocas lágrimas para borrar todos nuestros pecados, necesitamos demostrar con hechos claros y definitivos que nuestro arrepentimiento es verdadero. La gran obra requiere de haber creado los cuerpos y encarnar al Cristo, para que sea el quien utilice esos cuerpos y le sirvan en todas las dimensiones. Asimismo, el Cristo como Hércules, realizará los 12 trabajos oportunos para vencer al enemigo oculto. Los 12 trabajos de Hércules, prototipo del hombre auténtico, indican, señalan la vía secreta que ha de conducirnos hasta los grados de maestro perfecto y gran elegido. Uno de los grandes trabajos de Hércules es, por ejemplo, la limpieza de los establos de Augías, hay que hacer pasar sobre nuestra tierra todas las aguas del diluvio. Labor que exige la purificación perfecta, obra simple, fácil, pero tan fastidiosa que ha desanimado a gran cantidad de alquimistas más ávidos que laboriosos y más entusiastas que perseverantes. Fulcanelli, pero veamos de forma esquemática en qué consisten los 12 trabajos de Hércules. Primero, la captura y muerte del león de Nemea, la fuerza de los instintos y pasiones incontroladas que todo lo devasta y lo devora. Segundo, la destrucción de la hidra del N, monstruo simbólico de origen inmortal, dotado de 9 cabezas. Tercero, la captura de 2 animales, suave el uno, como veloz, turbulento y amenazador el otro, la cierva serenita y el jabalí de Erimanto. Cuarto, la limpieza extraordinaria de los famosos establos de Augías, rey de la Elida. Quinto, la caza y destrucción de las aves antropófagas que tenebrosas habitan las lagunas de Estinfal. Sexto, la captura del toro de Creta. Séptimo, la captura de las yeguas de Diomedes, hijo de Marte. Octavo, la muerte del ladrón Caco. Noveno, la conquista del cinto de Hipólita. Décimo, la conquista del rebaño de Gerión. Undécimo, apropiarse de las manzanas de las Hespérides. Duodécimo, sacar de su dominio plutónico al perro Tricípite. En síntesis, estos son los 12 trabajos de Hércules, que resumen a la perfección la laboriosidad que entraña la vía crística 21. Continuemos analizando con detalle las palabras de todos los salvadores, tratemos de reflexionar, de comprenderlas en su más cruda realidad. Jacob Boehme, escribe, el sabio buscador debe considerar toda la gran obra, en relación con la humanidad del Cristo. Una vez más podemos decir, si no desciende el Cristo, el Hijo no podrá llegar al Padre. La caña de 7 nudos o columna vertebral 22, será nuestro testigo de los progresos que se realicen, es así como decían los antiguos, escribe sobre tu vara tu salvación, pues sin ella sería imposible medir tu desarrollo espiritual. El amor universal del que habla Apolo es hijo de voluntad y sabiduría divinas, y Dios lo ha mandado a la tierra en forma corpórea, para que los hombres puedan reconocerlo. El amor universal del que hablan los sabios es denominado Cristo. El más grande de todos los misterios de todos los tiempos reposa en la forma en que ese Cristo vive en el corazón. Ese Cristo no puede vivir en las cavernas viscosas de las cosas carnales.
Hay que librar las 7 batallas, hay que ganar las 7 victorias, antes de liberarse de las cosas carnales, tales como el miedo, el egoísmo, las emociones y los deseos. Cuando esto se ha conseguido, el Cristo toma posesión del alma, el trabajo está hecho y el hombre y Dios son uno. Mateno, es necesario que el sincero buscador no se engañe, que no mire con orgullo intelectual, por tener un conocimiento prestado, que vea con 21. No obstante, para una mayor comprensión de estos 12 trabajos, remitimos al lector a que lea la obra de Las Tres Montañas del V.M. Samael Aungüe, donde encontrará todo tipo de explicación y buen orden. 22. Representada en este caso por la cultura azteca. Humildad a tantos hombres y mujeres que caminaron por la senda de la santidad antes que él, y considere que tanto de verdad pueda existir en sus experiencias. Reflexionar, indagar, cuestionarse y pedir, para alcanzar el conocimiento objetivo de todas las cosas y así, no dejarse engañar por el más astuto de los engañadores. La medicina de Dios está creada para toda la humanidad, mas sin embargo, no toda la humanidad está dispuesta a medicarse con ese suero divino. El Cristo histórico de Jesús de Nazaret nos abrió las puertas del amor, ya que su mensaje así fue. Él no solo representó la manera de llegar a lo más alto, sino también dio su carne y su sangre, para quien quiera seguir sus pasos. Mencionamos otros Cristos, algunos personajes históricos e herohistóricos, entre los chinos a Fuji, entre los mexicanos a Quetzalcóatl, entre los japoneses el Cristo es Amida, los sedes germanos citan a Cristo Usodín, Bouten y Beleño, entre los hindúes es Krishna, entre los griegos es Zeus, entre los romanos Júpiter Tonante, entre los egipcios es Osiris, entre los persas es Hormuz, etc. ¿Hércules? Si hiciéramos un análisis de los principios religiosos, veríamos con asombro que siempre en todas las religiones de todos los tiempos, estos principios han sido los mismos. El camino es uno, tal como lo dijera Jesús. Camino estrecho y puerta angosta. Quedando descartados todos los demás caminos. Pero para reconocer el camino estrecho y poder pasar por la puerta angosta nos es necesario antes que nada, reconocer que estamos totalmente dormidos, y por lo mismo, es urgente despertar. En la medida que seamos humildes, y pidamos por ese despertar de nuestra conciencia, seremos asistidos desde lo alto, sin que nos percatemos de ello, y en la medida que trabajemos por vivir cada día más acorde a ese despertar de nuestra conciencia, estaremos así mismos más cerca de nuestra realidad, pedid y se os dará. Deberemos medicarnos con el único fármaco que existe, si queremos entrar por la puerta angosta, la negación de uno mismo. Por lo tanto serían inocuos todos los demás tratamientos, ya que no contienen el verdadero antídoto, o sea, el arrepentimiento sincero. Pero no un arrepentimiento basado en un momento de aflicción, sino un arrepentimiento acompañado de hechos, que demuestren en sí la predisposición para recibir los misterios. Vivir de acuerdo a los principios espirituales en un mundo materialista, no es tarea fácil. Ya que estamos en los tiempos del sueño de la conciencia, en donde por la misma enfermedad, la ilusión de la vida, así como la fantasía, se cometen continuamente ofensas contra la divinidad, lo que hace que nuestra agonía sea cada día más y más dolorosa. Es menester saber equilibrarse entre lo material y lo espiritual, no se puede divorciar la materia del espíritu, más bien se debe estar entre ambas, sin dejarse atrapar por ninguna de ellas. Dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay medicinas que matan si sus dosis no son adecuadas, y a veces la misma medicina es inapropiada o deficiente, por lo que tendremos que ajustar la cantidad para que surja la sanación del órgano enfermo. Hay que rectificar incesantemente nuestra tintura, para obtener el león verde. Este león verde es el bálsamo natural de todos los planetas celestes, y tiene el poder de sanar todas las enfermedades. El león verde es nuestro ángel interno, nuestro íntimo. El íntimo es nuestro espíritu, el ser, el árbol de la vida. El íntimo es el Hijo muy amado del Cristo interno. El Cristo interno es el rayo de donde emanó el íntimo mismo. El Cristo interno es uno con el Padre. En Gálatas 4, 19, podemos leer, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué más evidencias necesitamos para comprender que la naturaleza del Cristo puede ser vehículo de la humana persona para llegar al Padre? Asimismo queremos decir que, quien quiera dar testimonio de cuanto decimos, ponga en práctica la vía de la alquimia, tal como se está enseñando en esta obra, ya que si seguimos teorizando, no pasaremos del estado animal intelectual en el que hoy nos encontramos. El pelícano, alimentando a sus 7 polluelos, alegoriza en la alquimia al Cristo, alimentado con su propia sangre a toda la humanidad. Medicina de Dios, elixir de la larga vida, inmortalidad, después de la resurrección y ascensión. Quien se eleva hasta lo más alto,
consigue todos los poderes de la piedra filosofal, se convierte por derecho propio en un gran elegido, maestro de maestros, luz de luces. A cada régimen, los filósofos han atribuido una de las divinidades superiores del Olimpo y también uno de los planetas celestes, 7, en total, cuya influencia se ejerce de manera paralela a la suya, en el tiempo mismo de su dominio. De acuerdo con la idea generalmente extendida, planetas y divinidades desarrollan su poder simultáneo, según una jerarquía invariable. Al reino de Mercurio, base, fundamento, primer estadio de la obra, sucede el de Saturno, el anciano, el loco, a continuación, gobierna Júpiter, unión, matrimonio, y, luego Diana, entero, completo, o la luna, cuya vestidura brillante tan pronto está tejida con cabellos blancos como hecha de cristales de nieve. Venus, inclinada al verde, belleza, gracia, hereda entonces el trono, pero pronto le arroja Marte, adaptado, fijo, y este principio belicoso de atavío teñido en sangre coagulada es, a su vez, derrotado, por Apolo, el triunfador, el sol del magisterio, emperador vestido de brillante escarlata, que establece definitivamente su soberanía y su poder sobre las ruinas de sus 6 predecesores. Algunos autores asimilan las fases coloreadas de la cocción a los 7 días de la creación. Denominados estos días como la semana de las semanas, la gran semana o semana grande. El número 7, como hemos podido comprobar, se viene repitiendo en distintas alusiones o referencias, asimismo es de gran importancia en esta ciencia hermética, daremos algunos. Ejemplos, los 7 grados del poder del fuego. Las 7 caídas y 7 levantadas del Cristo, en su ascenso hacia el Calvario. Las 7 notas de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Los 7 templos del caos. Los 7 regentes planetarios, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. Los 7 choanes. La ley del 7 octaparaparsinokei, ley que organiza. Los 7 grados esotéricos de la iniciación venusta. Nacimiento en el pesebre, bautismo del iniciado, transfiguración del Señor, entrada a Jerusalén, el paño sagrado de la Verónica, cristificación del alma espiritual, el buey, y el maestro es crucificado. Las 7 razas, recordamos que en la actualidad estamos en la manifestación terrena, los hijos del quinto sol, por lo tanto la quinta raza. Los 7 chakras o vórtices de energías que existen en la anatomía oculta de todos los hombres y mujeres, también denominados, las 7 iglesias del Apocalipsis. Los 7 cuerpos del hombre autorrealizado. Físico, vital, astral, mental, causal, buico y atmen. Los 7 planos del universo. Largo, ancho, alto, el tiempo, la eternidad, lo que está más allá de la eternidad, y finalmente la dimensión cero. Los 7 pecados capitales. Ira, lujuria, pereza, gula, codicia, envidia y orgullo. Asimismo, las 7 virtudes que surgen de la transmutación de los 7 vicios o pecados capitales. 1. El orgullo, se transmuta en fe solar y en la humildad. 2. La codicia o avaricia, lunar, se transforma en esperanza y altruismo. 3. La lujuria, en castidad. 4. La ira, o cólera se transmuta en la fuerza maravillosa del amor o la paz. 5. La pereza, se transmuta en la actividad o diligencia. 6. La gula, se transmuta en templanza. 7. La envidia, se transmuta en el deseo del bien de los demás. Las 7 columnas del templo de Salomón o 7 brazos del candelabro judío. Las 7 colinas, sobre las que se edificó Roma. Los 7 signos cabalísticos de los planetas. 1. Para el Sol, una serpiente con cabeza de león. 2. Para la Luna, un globo cortado por 2 medias lunas. 3. Para Marte, un dragón mordiendo las guardas de una espada. 4. Para Venus, un lingen sexual. 5. Para Mercurio, un caduceo y el cinocéfalo. 6. Para Júpiter, el pentagrama flameante o el pico del águila y 7. Para Saturno un viejo cojuelo o una serpiente enlazada en la piedra helíaca. Las 7 peticiones del Padre Nuestro. Las 7 palabras de Jesús en la cruz, etc. Como podemos comprobar, este número no es caprichoso, pues guarda un conocimiento secreto para quien ya conoce de estos misterios. Es menester que nos acerquemos a la medicina hermética sin miedo, controlando bien nuestros esfuerzos, administrando nuestras energías de manera correcta e inteligente, y en ese proceder, sin desfallecer hasta haber alcanzado los laureles de la victoria. Sepamos que si existe una fuerza evolutiva que nos impulsa hacia el desarrollo, también existe su contraparte involutiva, que nos arrastra hacia un destino cada vez más deteriorado.
Por lo tanto, no dejemos que las fuerzas de la naturaleza se adueñen de nosotros, porque de la misma manera que después del día viene la noche, así después de un desarrollo evolutivo viene otro involutivo. Quisiéramos que esta medicina llegara a todos y cada uno de los seres de este planeta Tierra. Agua viva, agua pura, alimentos sanos y puros, transmutaciones llenas de gloria, para quien sabe dominar a su bestia. Pero somos conscientes de que cada cual tiene su libertad, algunos ya han elegido y prefieren rendirse ante una muerte segunda que les acecha cada día más cerca. 8. Los colores. La más común de las tipificaciones de las etapas de la obra las clasifica en función de los colores que la materia prima va adoptando a lo largo del proceso, obra al negro, obra al blanco, y obra al rojo. 23. A las que seguirá. La aparición del oro. El calor obrando sobre la humedad produce primeramente la negrura, después la blancura, de esta blancura surge el color citrino y de este el rojo. La obra al negro, que empieza con la calcinación y la putrefacción, se corresponde con la muerte iniciática de los procesos tradicionales. 23. Estos tres colores se corresponden con las vestiduras litúrgicas de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica y, asimismo, con la enseña del Temple. Los diversos sistemas de operaciones pueden resumirse en la célebre forma, sal et coagula, disuelve e integra, que se aplica tanto a la materia física sobre la que se actúa como al propio artista. Dentro de la obra hay tres piedras, tres trabajos o tres grados de perfección, y el primer trabajo, nigredo u obra al negro, termina cuando el sujeto está completamente purificado. 2. El segundo trabajo o grado de perfección, albedo u obra al blanco, se alcanza cuando dicho sujeto se ha cocido, digerido y fijado, convirtiéndose en azufre incombustible. 3. La tercera piedra, rubedo u obra al rojo, aparece cuando el sujeto ha fermentado, se ha multiplicado y ha alcanzado la perfección final, siendo una tintura fija y permanente, la piedra filosofal. Los distintos colores, negro, blanco, amarillo y rojo, son los colores propios de la gran obra. Viniendo del fuego vuestro rey con su mujer, guárdate de quemarlos con un fuego demasiado fuerte, cuécelos pues suavemente a fin de que se vuelvan primeramente negros, después blancos, luego citrinos y rojos, finalmente veneno tingente. El mercurio tiene que ir cambiando de color, según el avance de los trabajos alquímicos. El perro del doctor Fausto de color negro al ser acariciado cambió de color, tornóse blanco, después amarillo y por último rojo. El adepto que ya está trabajando, después de un tiempo de continuada labor en el laboratorio alquímico, inicia un cambio de tinturas en el que la semilla empieza a germinar, esa semilla, que por tanto tiempo ha estado guardada en los órganos creadores, esperando a que fuera el momento preciso de florecer. Los alquimistas, que trabajaron arduamente con su Asenor, coinciden en que el primer color es siempre el negro, ya que es la llave y el comienzo de la obra, así como de los demás colores. Nicolás Flamel así nos lo hace saber, pues nuestra piedra negra cubierta de andrajos, está cubierta por tantas impurezas que es en extremo difícil desembarazarla de ellas por completo. Por ello importa someterla a muchas lixiviaciones a fin de limpiarla poco a poco de sus impurezas y de las escorias heterogéneas y tenaces que lo envuelven, y de verla tomar a cada una de esas operaciones, más esplendor, limpieza y brillo. El negro es la llave que nos permite esperanzar, con el cual podemos iniciar la putrefacción de la semilla. Lo que el artista adquiere en primer lugar es el perro negro y rabioso de que hablan los textos, así como el cuervo, primer testimonio del magisterio. El mercurio filosófico empieza con el negro, signo de su mortificación. En los antiguos tiempos el perro fue siempre consagrado al dios Mercurio. Resulta patente el alto honor que los viejos hierofantes del antiguo Egipto concedían al perro. El austero guardián del templo de Esculapio, en la Roma augusta de los Césares, era siempre un perro. También, según la versión del Cosmopolita, el pez sin huesos llamado rémora, que nada en nuestro mar filosófico es signo de esperanza en el correcto trabajo hermético. Asimismo Nicolás Flamel, distingue en nuestras aguas cuatro colores bien definidos, el negro como el carbón, el blanco como la flor de lis, el amarillo parecido al color de las patas del esmerejón y el rojo parecido al color de rubí. Y añade este insigne alquimista, quien no ve esa negrura al principio de sus operaciones, durante los días de la piedra, aunque vea otro color, falta por completo al magisterio, y no puede perfeccionar ese caos. Pues no trabaja bien, al no descomponer. Pero el primer estado es el estado oculto que, en virtud de la obra y de la gracia de Dios, puede pasar al segundo, manifestado. Por eso, la primera materia coincide ocasionalmente con el concepto del estado inicial del proceso, es decir, con el nigredo, el ennegrecimiento. Trátese pues, de la tierra negra, en la cual se siembra el oro o el lápiz, como grano de trigo. Es la tierra negra, mágicamente fecunda, que Adán llevó consigo del paraíso, denominada también Antimón y caracterizada como negra, más negra que lo negro, nos asegura a su vez M. Mayer.
Paracelso afirma lo siguiente: el negro es la raíz y el origen de los otros colores. Trabajad con esta tintura en una retorta y verás salir de ella su negrura. Trevisano añade, el magisterio tiene los ojos negros. Huginus comenta, en el negro es donde se perciben todos los colores. Y Samael Aungüe declara, cuando uno comienza a desintegrar los elementos inhumanos que se han posesionado del cuerpo astral, ellos toman un color negro. Tal color negro es el fundamento, el basamento, de toda transmutación, por eso se dice que hay que blanquear el cuervo. Esto significa que después de haber desintegrado la materia putrefacta, los elementos inhumanos, el cuerpo astral tiene ya un color blanco. Un poema de Vires Hermés de 1620 dice así, un débil feto, un provecto anciano con el sobrenombre de dragón por eso se me ha encerrado para que nazca como rey la espada ardiente me atormenta con saña la muerte me carcome la carne y el hueso mi alma, mi espíritu escapa de mi mal oliente veneno negro, un espanto horroroso soy como un cuervo negro así es el provecho de toda la maldad yacía yo en el polvo en el fondo del valle oh, que del 3 resulte un número oh alma. Oh espíritu, no me abandones a fin de que vuelva a ver la luz del día y que de mí salga el héroe de la paz que quisiera ver todo el mundo. La muerte de la semilla, es la que da el color negro. Según Fray Marco Antonio Craselame, toda simiente es inútil si permanece entera, si no se pudre y se ennegrece, pues la corrupción precede siempre de la generación. Parece algo extraño que queriendo llegar a la luz, tengamos que partir de la mayor oscuridad, así como para llegar a la purificación tengamos que partir de nuestro estado más sucio. Entendamos por oscuridad así como suciedad, el estado psicológico de la humanidad actual, es decir, una inconsciencia colectiva, que nos lleva a vivir sujetos y sometidos a unas conductas morales, que nada tiene que ver con una ética superior. Por otra parte, solo los hombres que han sabido vencerse a sí mismos comprenden y aceptan como fórmula de vida esa ética misma que les permite saber y discernir que tanto de malo hay en lo aparentemente bueno, y que tanto de bueno hay en lo aparentemente malo. Por lo que se convierten en seres totalmente distintos a común denominador de las gentes, aunque físicamente sean iguales al resto. La luz sale de las tinieblas, y en donde hay luz, no hay oscuridad. Si hemos entendido que estamos viviendo en oscuridad y en completa ignorancia sobre los misterios que guarda la naturaleza, no nos será difícil comprender, que nuestra ignorancia es como la mayor de las oscuridades, en donde nada se ve y todo permanece oculto. El color negro tradicionalmente se asocia con lo tenebroso, con lo maligno, y no falta a la verdad quien así discierne, pues es claro que si nuestra voluntad, la ponemos a merced de todo lo que se asocia con lo tenebroso, nuestras vidas estarán marcadas por una falta de iluminación. A razón de que en las tinieblas es donde se manifiestan las fuerzas más perversas, conduciendo a quien se predisponga, en una identificación con esa parte de nuestra naturaleza interior, infraconsciente, hacia el abismo. Pero no debemos confundir el color negro, como medio o hábitat de esas fuerzas perversas, con el color de la putrefacción de la semilla. Si no hay muerte, no hay nacimiento, San Pedro, CI.V. 23 dice, puesto que habéis renacido no de semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios vivo, la cual permanece por toda la eternidad. Los escritores religiosos narran cómo Noé dio libertad desde su arca en primer lugar a un cuervo, en donde debemos entender que se trata de la representación, para nuestra obra, del primer color duradero, es decir del negro. El cuervo es sinónimo de muerte y negrura, pero una muerte no como la podemos entender físicamente, con el cese de nuestras funciones vitales, sino como símbolo de esperanza, para una vida distinta, en armonía con otra naturaleza, semejante a la naturaleza exterior, donde puedan brotar ciertos principios vitales, que por mucho tiempo estuvieron sin poder manifestarse. El C3 de San Juan en los V del 3 al 21 nos hablan muy claramente de la necesidad de nacer de nuevo, es decir, de llegar a crear los cuerpos, en lo que se viene a conocer como nacimiento segundo. Mas solo será posible este nacimiento si nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios y dejamos nuestra actitud pasiva de oidores, como comúnmente nos comportamos. ¿De qué otra manera podríamos interpretar estas palabras? El que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Incluso estas otras palabras del Salvador, os es necesario nacer otra vez. Por último, con el fin de hacer más énfasis en esta enseñanza, repetimos las palabras de Jesús a Nicodemus, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. El niño recién nacido pasó 9 meses en la mayor de las oscuridades, es decir, antes de sentir y ver la luz, estuvo en el interior de la naturaleza materna, pero no como castigo a una falta, sino como lugar idóneo para que se diera una gestación pasado el tiempo de formación, dejó el vientre materno para ir a desenvolverse,
por sus propios medios bajo la luz del sol, que a todos nos ilumina sin distinción de credos, colores, razas o cualquier forma imaginaria de marginación, tan corriente hoy en día. De la misma manera que el recién nacido, los trabajadores del fuego y el agua tendremos que someternos a los trabajos en la novena esfera durante un tiempo, para sentir el calor del nuevo sol en ese nuevo nacimiento, que es el nacimiento segundo, del cual hablará San Juan. El paso de la oscuridad a la luz no se da de manera inmediata, más bien como consecuencia de una gestación. El príncipe Khalid ibn Hasid, a finales del siglo VII escribió lo siguiente: las tres palabras en las cuales está oculta toda la ciencia, han de entregarse a los píos, esto es, a los pobres, desde el primero al último hombre. Las tres palabras son: durante 3 meses el agua conserva el feto en el seno materno, durante 3 meses lo calienta el aire y durante ese mismo tiempo, lo custodia al fuego. Y estas palabras, prosigue Khalid, y esta doctrina y la oscura meta son tan manifiestas que uno ve la verdad. Todos partimos desde un mismo punto, que es la oscuridad y la ignorancia. Así que dependerá de nuestros valores positivos para que podamos proseguir por la senda iniciática. Con mayor fortuna o desgracia, dependerá en la medida de lo que hayamos sembrado. Si se nos preguntara por el trabajo en sí, ¿qué tan difícil es? Tendríamos que responder, que si lo hacemos difícil, es difícil, pero si lo hacemos fácil, es fácil. Se requiere de ver las cosas tal como son. Y si nos puede parecer muy negro o muy difícil, es simplemente porque nosotros nos identificamos con lo negro y difícil. Tantos mensajes de amor, que nos han entregado los alquimistas, adeptos, y en definitiva todos los que se propusieron religarse a su Dios interior, y nosotros seguimos viendo sus palabras con recelo y en muchos casos con rechazo. ¿Cómo es posible que un mismo árbol, de 2 frutos totalmente distintos? Es imposible servir a 2 amos con la misma fidelidad. El proceso de nuestras aguas mercuriales, su coloración, se dará en la medida de que estemos completamente definidos y podamos ser útiles a la divinidad, para que opere en nuestro interior en el proceso del nacimiento segundo o creación de los cuerpos existenciales del ser. Si el cielo se digna bendecir tu labor, y, según la palabra del adepto, si te falta bocant, obtendrás primero la rama de olivo, símbolo de paz y unión de los elementos, y, luego, la blanca paloma que te la haya traído. Solo entonces podrás estar seguro de poseer aquella luz admirable, donde el Espíritu Santo que Jesús envió el 50º día sobre sus apóstoles bien amados. Tal es la consagración arterial del bautismo iniciático y de la revelación divina. Y cuando Jesús salía del agua, nos dice San Marcos, 6:10, Juan vio de pronto entreabrirse los cielos y descender el Espíritu Santo sobre él en forma de blanca paloma. El color blanco o la túnica de lino blanco, corresponde solamente a quien creó los cuerpos, o dicho de otra manera, quien llegó al nacimiento segundo, y se convirtió en un maestro de la luz. Este color blanco, es el segundo color del proceso alquímico. Un color que denota purificación, así como una determinación en separar lo grosero de lo sutil. Un color blanco que dice de su portador como hombre auténtico, que fue capaz de blanquear su latón y vencer a los enemigos ocultos. Un color blanco que habla del grado de castidad. Pero una castidad bien entendida, esotéricamente hablando, no una renunciación dogmática del sexo, sino una comprensión de todos los procesos psicológicos concernientes a las pasiones o instintos sexuales, que de manera natural se procesan en todos los hombres y mujeres. El fuego del Espíritu Santo es la llama de Oreb, el fuego de la castidad es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego de Pentecostés, es el fuego de la Kundalini, es el fuego que Prometeo robó al cielo, es la llama sagrada del templo que las vestales encienden, es la llama de triple incandescencia, es el carro de fuego en que Elías subió al cielo. No es renunciando al fuego sexual, como se llega a la sabiduría, sino más bien comprendiendo todos los resortes psicológicos que motivan a una manifestación o comportamiento, en muchos casos desordenada e instintiva, en cuanto a nuestra actitud frente al sexo. Del combate que el caballero o azufre secreto libra con el azufre arsenical del viejo dragón nace la piedra astral blanca. Así un término alquimista es el de blancura capilar, que hace referencia a un proceso de la cocción. Existe un documento alquímico llamado Física, con una antigüedad de más de 2000 años, escrito por Bolós Demócrito, en el que se menciona que la transmutación de los metales se traducía en los cambios de color que aparecían en el proceso. Así que no decimos nada del otro mundo, más bien recogemos el conocimiento para ponerlo en orden y operar bajo las leyes divinas que nos conduzcan al punto de partida original. Si el cuervo fue el primer animal que lo asociábamos con el color negro, la paloma blanca es el segundo aspecto del mercurio. Así, en la medida que se sigue trabajando en el laboratorio alquímico, el mercurio está procesándose y cambiando de color continuamente, la gama de colores se resumen a los 4 ya comentados, negro, blanco, amarillo y rojo.
Enrique Kunrat en su Amphitheatrum Sapientiae Aeterne, escribe, finalmente, cuando la obra haya pasado de color cenizoso, negro, al blanco puro y luego al amarillo, verás la piedra filosofal, nuestro rey elevado por encima de los dominadores que sale de su sepulcro vítreo, se levanta de su lecho y acude a nuestro escenario mundano en su cuerpo glorificado. En Caldea, los zigurats, generalmente torres de 3 pisos, a cuya categoría perteneció la famosa Torre de Babel, estaban pintados de 3 colores, negro, blanco y rojo púrpura. Para dar una idea del alcance extraordinario que en la filosofía hermética toma el simbolismo de los colores de la gran obra, observamos que siempre se representa a la Virgen vestida de azul 24, a Dios de blanco y a Cristo de rojo. El mercurio cuando ya está preparado para recibir el fuego, azufre, se torna amarillo y se suele simbolizar con el águila amarilla y finalmente cuando el mercurio ha sido fecundado, se vuelve de color rojo, a este mercurio se le llama mercurio azufrado y se le representa con el faisán rojo. Curiosamente en las figuras de los Reyes Magos del misterio de la adoración al Niño Jesús, encontramos estos 4 colores. El rey europeo, blanco, el asiático, amarillo, y el africano, negro, el cuarto color lo encontramos en sus capas de color rojo o púrpura. ¿Acaso es casualidad esta coincidencia de colores? Obedece a los misterios de la alquimia. Sea como sea, lo importante es retomar el conocimiento que se nos entrega, para que podamos, mediante la ley del amor, trabajar con gran esmero en el Asenor. También se suele hacer alusión a los colores con distintos reinos, como por ejemplo, el negro se relaciona con Saturno, el blanco con el reino de la luna y el rojo con el reino del sol, omitiendo en esta ocasión el color amarillo. Pitágoras afirma lo siguiente, debéis saber que toda la intención y el principio de la obra es blancura, tras la cual viene la rojez, que es la perfección de la obra. Estados pesimistas o derrotistas nada tienen que ver con el color negro de las aguas, aunque debemos aclarar el doble significado para este color. Uno sería nuestras aguas corruptas, podridas, producto de un abandono en la purificación y un estancamiento en la fornicación, como actitud negativamente prolongada en nuestro uso de las energías sexuales, quedando éstas en estado caóticas, por lo tanto ennegrecidas y pestilentes. 24 Resulta de urgente importancia anotar que el azul en esoterismo puede ser equivalente al negro, igual significado que las vírgenes negras. Y un segundo significado es aquel color negro que adquiere la semilla, después de un estado de putrefacción. Normalmente, se parte del primer estado, caótico y poco a poco, esas aguas con el inicio del trabajo alquímico se tornan grises, así permanecen un tiempo, que es el de purificación, para más tarde regresar al color negro. Y es cuando se inicia el verdadero trabajo alquímico. Una vez que se ha hecho la luz, el color blanco pasa a dominar el trabajo, por lo mismo, el alquimista ya no camina en oscuridad, sino más bien, ya porta en su mano diestra la lámpara de aceite encendida, que es con la que se ilumina la senda a seguir. Nuestra piedra preciosísima, arrojada en medio del estiércol, se ha convertido, según dicen, en algo sumamente barato. Pero si casamos al rey coronado con la hija roja, ésta deberá concebir en el débil fuego a un hijo que alimentará con nuestro fuego. Luego el hijo se transformará y su tintura quedará roja como la carne. Nuestro hijo, de nacimiento regio, tomará su tintura del fuego y huirán la muerte, las tinieblas y el agua. El dragón temerá la luz del sol y nuestro hijo muerto vivirá. El rey proviene del fuego y se complace en las nupcias. Se abrirán los ocultos tesoros. El hijo se convertirá en un fuego guerrero y superará la tintura, porque él mismo es el tesoro y él mismo lleva la materia filosófica. Venid aquí, hijos de la sabiduría y alegraos, pues el dominio de la muerte ha pasado y el hijo reina, lleva el rojo ropaje y se ha vestido de púrpura. Y leemos en el Apocalipsis en su C3, V5, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas. La túnica de lino blanco, solo puede ser portada por quien venció a su enemigo oculto. Lamentablemente hoy en día este color es utilizado con fines místicos de manera generalizada, y por lo mismo ha perdido el valor real que tiene. Solo quien conoce el hondo significado del color blanco, sinónimo de pureza y castidad, puede respetar sus enseñanzas y asimismo, respeta a quien lo porta. No es menos cierto que en el trabajo alquímico, el arco iris, con sus colores brillantes y luminosos, invitan a la continuidad después de un tiempo de reposo. Los discípulos de Jesús le dijeron, sabemos que nos abandonarás, ¿quién será grande sobre nosotros? Jesús les respondió, donde estéis, id hacia Santiago el justo para quien han sido hechos los cielos y la tierra. Raimundo Lulio dice que realizó en 1267 inmediatamente después de su conversión y a la edad de 32 años, el peregrinaje a Santiago de Compostela. Asimismo el maestro Samael Aungüie nos dice que Santiago es el patrón de la gran obra.
Desde el Shambhala, en el libro de Meuro y Sigibaudan, nos llegan estas palabras: ahora permitidme hablaros del segundo lugar, del segundo corazón del planeta, o sea el Asgard, ya que esa región también se comporta como energía fundamental de la Tierra por varias razones. Su plano de existencia es simplemente distinto del anterior. Mientras la vía de Pedro pertenece al cuerpo del corazón de la Tierra, la vía de Lagarta está vinculada al alma del corazón de la Tierra. Para vuestro occidente, no es sino el reino de Santiago, del todo subterráneo. Su campo de acción se mezcla armoniosamente con el de los elementos primordiales de la naturaleza, que es también el del conocimiento hermético. Los seres que viven en él conocen la materia a través del estudio de sus principios. Hace millares y millares de años han huido de vuestro sol por temor a que vele su sol interior. Tenía que ser así. Como un fruto, todo planeta necesita su núcleo. Su campo de energía, hermanos, es el del rayo amarillo, también es el del oro alquímico, habla a quienes buscan las estrellas en la materia. Todos los alquimistas están obligados a emprender este peregrinaje. Al menos, en sentido figurado, pues se trata de un viaje simbólico, y quien desea obtener provecho de él no puede, ni por un solo instante, abandonar el laboratorio. Le es preciso vigilar sin tregua el recipiente. Y orar para que el fuego, esa sustancia fuática no se extinga. Ya que sin la sustancia ígnea no es posible hacer carne y sangre de las palabras y Nr. enero de 1925. 25 Ignis Natura Renovatur Integram, que se traduce, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Compostela, ciudad emblemática, no está en absoluto situada en tierra española, sino en la tierra misma del sujeto filosófico. Camino rudo, penoso, lleno de imprevistos y de peligros. Ruta larga y fastidiosa por la cual el potencial se actualiza y lo oculto se manifiesta. Y esta preparación delicada de la materia prima, o mercurio común, es lo que los sabios han velado tras la alegoría de la peregrinación a Compostela. Estas sugestiones ayudan a comprender el error en el que gran cantidad de ocultistas han caído, tomando en sentido literal de narraciones puramente simbólicas, escritas con la intención de enseñar a los unos lo que es preciso esconder a los otros. Nosotros certificamos, dice Fulcanelli, y puede confiarse en nuestra sinceridad, que jamás Flamel salió de la bodega donde ardían sus hornos. Quien sabe lo que es el bordón, la calabaza y la merelle del sombrero de Santiago, sabe también que decimos la verdad. Sustituyendo por los materiales y tomando modelo del agente interno, el gran adepto observaba las reglas de la disciplina filosófica y seguía el ejemplo de sus predecesores. La fuerza femenina, en apariencia pasiva, representa el haz-honor del hombre. 9. El regreso al paraíso no podía ser de otra manera. Llegamos al capítulo 9 y tiene que finalizar este trabajo escrito, pues es el momento de descender a la novena esfera. Alterna la lucidez del paraíso con la noche profunda, plena de terrores. Goethe. El número 9, es sabiduría y regreso al paraíso. Salimos de la Arcadia por fornicarios, es decir, por derramar nuestro semen, y si queremos regresar deberemos entrar por la misma puerta por donde salimos, en este caso, transmutando nuestras energías seminales y no derramando bajo ningún concepto. El V.M. Samael Aungüe nos devela el arcano o gran arcano, de la siguiente manera: conexión sexual sin derrame seminal, sin eyaculación de lens. Seminis, así se transmuta la energía creadora. Anteriormente al maestro Samael, el maestro Viracocha lo había develado, pero en latín: in misio membri viril in vagina feminae sine ejaculatium seminis. Como podemos comprobar, estas revelaciones que por tanto tiempo solo se entregaban de labios a oídos y después de rigurosas pruebas, hoy están al alcance de todos. No obstante, siempre en todo momento se conoció esta clave, pero solo la poseían aquellos que realmente eran merecedores de poseerla. Deberíamos cuestionarnos, ¿por qué ahora se nos entrega a todo el mundo? ¿Acaso no será porque los tiempos apremian? ¿Será como en los tiempos de Noé que se nos está invitando a entrar en el arca? Asimismo tenemos que decir que nuestro arte sagrado está totalmente fundamentado en las tablas de la ley. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No jurar su santo nombre en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar a padre y madre. 5. No matar. 6. No fornicar. 7. No hurtar. 8. No levantar falso testimonio ni mentir. 9. No adulterar. 10. No codiciar los bienes ajenos. Y si somos tan irreverentes, que no aceptamos este decálogo por haberse quedado desfasado en el tiempo. El maestro Samael nos invita a que practiquemos los 10 mandamientos de la nueva era de Acuario, que a la letra dice así: 1. Amarás a tu Dios interno y al prójimo como a ti mismo. 2. Estudiarás la doctrina secreta del Salvador del mundo. 3. No vitupere jamás al prójimo, ni hables palabras inmodestas o vanas.
4. Deberás sacrificarte por amor a la humanidad, y amar a tus peores enemigos. 5. Debes obedecer la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra. 6. No cometerá fornicación y adulterio, en pensamiento, palabra y obra. 7. Lucharás contra el mundo, el demonio y la carne. 8. Deberás ser infinitamente paciente y misericordioso. 9. Practicaréis el arcano AZF, con tu mujer. 10. Lavaréis tus pies en las aguas de la renunciación. Y todavía nos añade nuestro maestro, es ostensible y palmario que los troncos o tablas de la ley, donde el profeta Moisés escribiese sabiamente por mandato de Jehová los 10 mandamientos, no son en realidad sino una doble lanza de runas, sobre cuyo significado fálico existe mucha documentación. No está de más enfatizar la idea trascendental de que existen 2 mandamientos más en el esoterismo mosaico. Quiero referirme a los mandamientos 11 y 12, íntimamente relacionados con los arcanos 11 y 12 de la Cábala. El primero de estos, o sea el 11º, tiene su clásica expresión en el sánscrito dharmachara, haz tu deber. Recuerda, hermano lector, nos dice el Emesamel, que tú tienes el deber de buscar el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. El arcano 11 del tarot ilumina este deber, la fuerza maravillosa que puede dominar y sujetar a los leones de la adversidad es esencialmente espiritual. Por esta razón está representado por una bella mujer que sin esfuerzo aparente abre con sus manos deliciosas las fauces terribles de Leo, el puma espantoso, el león furioso. Con el 11º se relaciona y se entrelaza el 12º mandamiento de la ley de Dios, ilustrado por el arcano 12, haz que tu luz brille. Para que la luz, que constituye la esencia embotellada dentro del yo, pueda realmente brillar y resplandecer, debe liberarse y esto solo es posible mediante la aniquilación buista, disolviendo el ego. Aquel que practique magia sexual, con distintas mujeres es adúltero, y ningún adúltero puede despertar el kundalini. Aquel que viole el 6º mandamiento de la ley de Dios, no fornicar, no puede fecundar las aguas de Mercurio, porque no posee entonces los fuegos solares. La magia sexual, solo se puede realizar entre esposo y esposa. Llamo hombre vicioso al amante popular que ama el cuerpo más bien que el alma, porque su amor no puede tener duración, puesto que ama una cosa que no dura. Tan pronto como la flor de la belleza de lo que amaba ha pasado, vuela a otra parte, sin acordarse ni de sus palabras ni de sus promesas. A lo cual contesta Platón, pero el amante de una alma bella permanece fiel toda la vida, porque lo que ama es durable. Así pues, la costumbre entre nosotros quiere que uno se mire bien antes de comprometerse. Arnoldo de Villanova, Alberto el Grande, Raimundo Lulio y muchos otros alquimistas denominan al mercurio, esperma o semen. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. San Pedro, primera epístola, C2, V2, Jesús vio a unos pequeños que mamaban. Y dijo a sus discípulos, estos pequeños que maman son parecidos a los que entran en el reino. Ellos le dijeron, entonces, volviéndonos pequeños, ¿entraremos en el reino? Jesús les dijo, cuando hagáis de 2 uno, y cuando hagáis lo que está dentro como lo que está afuera y lo que está fuera como lo que está dentro, y lo que está arriba como lo que está abajo, y cuando hagáis, el macho con la hembra, una sola cosa, de modo que el macho no sea macho y la hembra no sea hembra, cuando hagáis ojos en vez de un ojo, y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. El Evangelio según Tomás Apócrifo Gnóstico, cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio hacen contacto en el trivení, cerca del hueso coxígeo, despierta, por inducción eléctrica, una tercera fuerza que es el kundalini. No se puede derramar ni una sola gota sagrada, ya que todo esto permitirá que la serpiente, llamada kundalini por los indostaníes, ascienda por nuestra columna vertebral. En ese Juan C3, V14, podemos leer, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Don Víctor Manuel Chávez Caballero, en su libro Cultura Gnóstica Tolteca, nos habla sobre la serpiente y dice así, la serpiente es el símbolo esotérico de la sabiduría y del conocimiento oculto. Ella ha sido relacionada, desde los antiguos tiempos, con el dios de la sabiduría. Es el símbolo sagrado de Satotot y de todos los dioses santos, tales como Hermes, Serapis, Jesús, Quetzalcóatl, Buda, Tlaloc, Zoroastro, Samael Aungüe, etc. Cualquier adepto del círculo consciente de la humanidad solar puede ser debidamente figurado como la gran serpiente. Esculapio, Plutón, Esmoninep son deidades con los atributos de la serpiente, son sanadores, dadores de la salud espiritual y física así como de la iluminación. Cuando la serpiente sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, pasamos, dice el VM Samael,
por 6 experiencias místicas trascendentales que podemos y debemos definir claramente con 6 términos sánscritos así: Ananda, cierta dicha espiritual; Kampan, hipersensibilidad de tipo eléctrico y psíquico; Uttam, progresivo aumento autoconscientivo; desdoblamientos astrales, experiencias místicas trascendentales en los mundos superiores, etc. Burni, intensos anhelos divinales. Murcha, estado de lasitud, relajamientos de músculos y nervios en forma muy natural y espontánea durante la meditación. Nidra, algún modo específico de sueño que, combinado con la meditación interior profunda, viene a convertirse en chamadí resplandeciente. Es ella la que da también el mukti de la beatitud final y el jnana de la liberación. El ascenso milagroso de la energía seminal hasta el cerebro se hace posible gracias a cierto par de cordones, ida y pingla, nerviosos que en forma de 8 se desenvuelven a derecha e izquierda de la espina dorsal. En la filosofía china este par de cordones son conocidos con los clásicos nombres de yin y del yang, siendo el Tao el sendero del medio, el canal medular, la vía secreta, por donde asciende la culebra. Es obvio que el primero de estos canales es de naturaleza lunar, es ostensible que el segundo es de tipo solar. La serpiente, como deidad femenina en nosotros, es la esposa del Espíritu Santo, nuestra Virgen Madre, llorando al pie de la cruz sexual, con el corazón atravesado por 7 puñales. La serpiente, ascendiendo victoriosa por la médula espinal del adepto, es nuestro propio ser, pero derivado, que el águila, el tercer logos, debe devorar. La serpiente, nuestra divina madre Kundalini particular, es la mujer serpiente, llamada en México Cibacoatl, que quiere decir Dios Madre. La saturnina serpiente no come nada inmundo, ella la divina esposa de Cronos, solo puede devorar principios anímicos y espirituales. Cuerpos gloriosos, fuerzas, facultades, etc. Sin excepción específica particular, ningún iniciado, ni aun aquellos que alcanzaron el grado de Adeptus Exemptus, podría gozar los poderes de la serpiente si previamente no es devorado por la misma. Jesús ha dicho: los fariseos y los escribas han recibido las llaves de la gnosis, y las han ocultado. No han entrado y a aquellos que querían entrar, no los han dejado. Pero vosotros, sed sutiles como las serpientes y cándidos como las palomas. La luz es la vida de los hombres. El ojo es la luz del cuerpo. El renacimiento espiritual del hombre es a partir de agua y fuego, a los que debe añadirse la tierra, pensamiento, espíritu, como seno materno o campo cultivado. Compárese a tal fin las palabras de Juan. Os bautizo con agua, tras de mí vendrá uno que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, o, a menos que el hombre naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuán plástico se hace en nuestro texto el pensamiento del agua, como sustancia simiente, y cuán clara la diferencia entre la actividad que fluye hacia afuera, que se agota en el engendrar. Lo que nace de la carne es carne, y el movimiento retrógrado, centrípeto. También el baño desempeña una parte de este renacimiento, como en el cristiano el bautismo de Juan. Pero inclusive en las bodas místicas, que tienen un papel tan grande en las parábolas cristianas, aparecen las aguas varias veces. También se menciona al niño 26 en nuestro propio interior, así como a la novia. Y lo que tal vez sea más sorprendente, aún un rasgo en apariencia tan secundario como que se debe tener aceite en las lámparas para que ardan lúcidamente, adquiere a través de nuestro texto una significación psicológica nueva y poderosa. Mencionemos asimismo que la expresión flor de oro contiene también, si se escribe los signos uno bajo el otro de manera que se toquen 27, el signo luz. Evidentemente ese signo secreto fue inventado durante un periodo de persecución, la que pudo también haber motivado que la divulgación ulterior de la enseñanza solo se cumpliera bajo el velo del secreto más profundo, para evitar en lo posible todo peligro. Y esa fue sin duda la razón de que las enseñanzas quedaran siempre limitadas a círculo secreto, a pesar de que todavía hoy sus adherentes son más de lo que podría creerse desde fuera. Veamos qué más nos aporta el libro de Sejeyun y R. Wilhelm titulado El secreto de la flor de oro, sobre el movimiento retrógrado. Si, en cambio, se logra durante la vida introducir el movimiento retrógrado, ascendente de las fuerzas vitales, si las fuerzas del ánima son dominadas desde el ánemes, ocurre una liberación respecto de las cosas externas. Son discernidas, pero no codiciadas. Así es rota en su fuerza la ilusión. Tiene lugar una circulación ascendente interna de las fuerzas, el yo 28 se arranca de los enredos del mundo, y permanece viviente después de la muerte, porque la internalización ha impedido el derrame de las fuerzas vitales hacia afuera, y éstas han creado en su lugar un centro de vida, en la rotación interna de la monada, el ser, que es independiente de la existencia corporal. En la escritura más antigua se representa mediante una doble sinuosidad de meandro, que también significaba en otros casos, trueno, relámpago, excitación eléctrica.
Un ser tal posee duración, en tanto perdura la rotación interna. También puede influir, desde lo invisible, sobre los hombres y entusiasmarlos a grandes pensamientos y nobles maneras de actuar. Esos son los santos y sabios de antiguos tiempos, quienes desde hace miles de años animan y educan a la humanidad. 26 Puera Eternus, el Cristes que debe nacer en nosotros y que, por otra parte, es el prometido del alma. 27 La parte inferior del superior y la parte superior del inferior. 28 Tradúzcase al yo en este sentido como la esencia o conciencia. Por esto entendemos que la flor de oro alquímica reposa sobre el método retrógrado. Aquí, el corazón del hombre está bajo el signo del fuego y la llama empuja hacia arriba. Sin embargo, cuando ambos ojos contemplan las cosas del mundo, es con visión dirigida hacia afuera. Más si ahora se cierran los ojos y la mirada se revierte contemplándose el espacio de los antepasados, el método es retrógrado. Los mismos autores continúan su definición de la siguiente manera. La fuerza de los riñones está bajo el signo del agua. Cuando las pulsiones se agitan, fluye hacia abajo, dirigida hacia afuera, y engendra niños. Si en el momento de la liberación no se la deja fluir hacia afuera, sino que se la conduce de vuelta mediante la fuerza del pensar, de manera que puje hacia arriba en el crisol de lo creativo y refresque y nutra corazón y cuerpo, eso es de igual manera el método retrógrado. Por lo tanto, se dice que el sentido del elixir de vida reposa completamente sobre el método retrógrado, que no es otro que la transmutación o movimiento centrípeto de las energías seminales. Formemos el caduceo de Mercurio, siempre bajo la atenta mirada de nuestra maga elemental, que es uno de los 5 aspectos de nuestro Dios como madre. El caduceo, que conserva, en lengua griega, el sentido de anunciador. Significando la palabra caduceo, al heraldo o pregonero. Por sí sola, primitiva común, el gallo 29 expresa una de las cualidades del azogue secreto. Es la razón por el cual el gallo, heraldo del sol, estaba consagrado al dios Mercurio y figura en nuestros campanarios. En la actualidad en España, en el Camino de Santiago, se puede ver en muchas iglesias el mencionado gallo asimismo en una iglesia del mismo camino perteneciente a la provincia de La Rioja, no recuerdo en qué ciudad, vimos en la parte superior a un gallo que vive en el interior de la misma. Se puede rechazar todo lo que hemos escrito como vía para poder crear los cuerpos existenciales del ser y tener acceso al nacimiento segundo. 29 Cabe resaltar que esta ave anuncia el comienzo del día y de la luz, la aurora. Esto puede ser debido a varias causas, al miedo, al orgullo o simplemente a la ignorancia, pero ese rechazo no lleva implícita la verdad, más bien, demuestra de quien así actúa no sabe que no sabe. No hay tarea más estéril que aquella de tratar de convencer a los incrédulos, por lo mismo, no nos proponemos convencer a nadie, pues la verdad es siempre la misma, y esta no se puede narrar, hay que vivirla. Lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que, la creación de un ser vivo, nunca fue cuestión de teorías, sino del encuentro sexual, entre dos seres, que siendo distintos, se complementaran. Me parece absurdo seguir dando pie a que podamos pensar que el alquimista no fue más que un teorizante, por lo que invito al lector a seguir el camino estrecho, que nos lleva por la vía hermética, atravesando la puerta angosta. Inútiles serán los trabajos en la forja de los cíclopes, si antes de bajar a trabajar con su sacerdotisa, no cambia la manera de pensar y de sentir. El sexo fue creado por Dios. ¿Por qué entonces lo queremos ver como algo pecaminoso? ¿Por qué negarnos a trabajar con algo que Dios puso en todo hombre y mujer? ¿Por qué rechazarlo dogmáticamente? ¿Por qué nos quieren hacer creer que solo el sexo es para la procreación del hombre? St. Teresa de Jesús en sus Moradas Filosofales concluye, aunque sea grosera comparación no hallo otra que más pueda dar a entender lo que pretendo que el sacramento del matrimonio. Porque todo es amor con amor y sus operaciones son limpísimas, y tan delicadísimas y suaves, que no hay como se puede decir, más sabe el Señor darlas muy bien a sentir. Podemos decir que es así esto, allí no hay más que dar y tomar. Si esta alma se descuida a poner su afición en cosa que no sea él, piérdelo todo, y es tan grandísima pérdida como lo son las mercedes que va haciendo. Por eso almas cristianas, a las que el Señor ha llegado a estos términos, por él os pido que no os descuidéis, sino que os apartéis de las ocasiones, que aún en este estado no está el alma tan fuerte que se pueda meter en ella. El demonio andará con gran cuidado a combatirla y a desviar este desposorio, oh qué engaño tan grande, el Señor nos dé luz para no caer en semejantes tinieblas, por su misericordia. Es el momento de retomar las escrituras sagradas y leer a la letra viva y no a la letra muerta, tratemos de reflexionar en aquello que nos acerca a nuevos horizontes. La mayoría de las obras sagradas han sido adulteradas, con el único fin de impedir que el hombre regrese al Padre, lo poco que nos queda, debemos respetarlo para el bien de esta y futuras generaciones.
Así el Bhagavad Gita en su texto 11, C7, dice, yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y deseo. Soy el sexo que no es contrario a los principios religiosos, oh señor de los Bharatas, Arjuna. El descenso a la novena esfera era en los tiempos antiguos la prueba máxima, para la suprema dignidad del hierofante. Toda auténtica iniciación blanca, comienza por allí. San Pedro en el C2, V9 dice, mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En el organismo humano, la novena esfera es el sexo, el que quiera autorrealizarse, tiene que descender, para trabajar con el agua y el fuego, para así poder llegar al nacimiento segundo. Jesús ha dicho en el Evangelio según Tomás, apócrifo gnóstico, si os dicen, ¿de dónde habéis nacido? Decidles, hemos nacido de la luz, allí donde la luz ha nacido de sí misma. Ella se ha alzado y se ha revelado en su imagen. Si os dicen, ¿quién sois? Decid, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre que está vivo. Si os preguntan, ¿cuál es el signo de vuestro Padre que está en vosotros? Decidles, es un movimiento y un reposo. El signo de la cruz, sublime monograma del Cristo Señor nuestro, del que la cruz de San Andrés y la milagrosa llave de San Pedro son dos réplicas maravillosas de igual valor alquimista y cabalista, es pues, la marca capaz de asegurar la victoria a los trabajadores de la gran obra. En el cruzamiento central de la cruz de Palenque 30 está colocado el árbol de la vida de la cábala hebraica, este es un verdadero prodigio del antiguo México, ya que nos demuestra la universalidad del símbolo. Indubitablemente el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, comparten sus raíces. No olvidemos jamás que alrededor de la resplandeciente cruz vista en el mundo astral por Constantino, aparecieron aquellas palabras proféticas que entonces gozoso hiciera pintar en su labarum, Inox signo vincis, 31. La cruz es el jeroglífico antiguo, alquímico, del crisol, al que antes se llamaba en francés, crusol, crucebel, croiset. En latín, crucibulum, crisol, tenía por raíz, crax, crucis, cruz. Es evidente que todo esto nos invita a la reflexión. Es en el crisol donde la materia prima de la gran obra sufre con infinita paciencia la pasión del Señor. En el erótico crisol de la alquimia sexual muere el ego y renace el ave fénix, de entre sus propias cenizas. Con el fin de tomar conciencia sobre la importancia del sexo y el amor, leamos a continuación un pasaje de los Diálogos de Platón, en donde elogia a Eros y la fuerza del amor. ¿No crees, por el contrario, que este hombre, siendo el único que en este mundo percibe lo bello, mediante el órgano propio para percibirlo, podrá crear, no imágenes de virtud, puesto que no se une a imágenes, sino virtudes verdaderas, pues que es la verdad a la que se consagra? Ahora bien, solo al que produce y alimenta la verdadera virtud, corresponde el ser amado por Dios, y si algún hombre debe ser inmortal, es seguramente éste. Tales fueron, mi querido Fedro, y vosotros que me escucháis, los razonamientos de Diotima. Ellos me han convencido, y a mi vez trato yo de convencer a los demás, de que para conseguir un bien tan grande, la naturaleza humana difícilmente encontraría un auxiliar más poderoso que Eros. 30 Palenque es un importante centro ceremonial maya que se halla en el estado de Chiapas, México. 31 Vencerás por este signo. Y así digo, que todo hombre debe honrar a Eros. En cuanto a mí, honro todo lo que a él se refiere, le hago objeto de un culto muy particular, le recomiendo a los demás, y en este mismo momento acabo de celebrar, lo mejor que he podido, como constantemente lo estoy haciendo, el poder y la fuerza del amor. Y ahora Fedro, mira si se puede llamarse este discurso un elogio de Eros, y si no, dale el nombre que te acomode. Es dicho que una vez que se llega al nacimiento segundo y se concluye la gran obra, queda prohibido el sexo. Pero no antes, así que todos los equivocados sinceros, que han renunciado al sexo, sin haber creado los cuerpos internos, o sin haberse iniciado en los misterios, simplemente su trabajo de tipo espiritual es incompleto y llegará un día en que si quiere vivir la experiencia de regresar al paraíso, tendrán que regresar por donde salieron. Lo vertical se une con lo horizontal y la llama surge en el centro de la gran cruz así formada. Como veis, ningún símbolo es gratuito. En todos los tiempos, en todas las religiones, con nombres distintos, para conciencias diferentes, la cruz en su valor absoluto siempre ha representado la llave de oro, el punto de máximo contacto con el centro coronal, la fontanela, escarabajo en Egipto, Gólgota en Judea. Su centro tiene la belleza de una flor. Poco importa que sea rosa, loto u otro. Solo cuentan sus 144,000 pétalos. Es la flor de la realización para nuestro tipo de universo.
¿Cuántas verdades insospechadas permanecen escondidas en este simple signo, que los cristianos renuevan cada día por sí mismos, sin comprender siempre su sentido ni su virtud escondida? Pues la palabra de la cruz es una locura para quienes se pierden, mas para quienes se salvan, es el instrumento del poder de Dios. Por esto está escrito en San Pablo, primera epístola a los Corintios. 6, v 18 al 20, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los sabios. ¿Qué se ha hecho de los sabios? ¿Qué de los doctores de la ley, qué de esos espíritus curiosos por las ciencias de este siglo? ¿Acaso Dios no ha convencido de que es locura la sabiduría de este mundo? En el Apocalipsis de la Biblia, encontramos de manera clara una referencia a la novena esfera. ¿Y si el número de los sellados 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel? Si sumamos cabalísticamente el número 144.000, nos da 9, haciendo clara referencia a que serán salvados quienes trabajen en la novena esfera, el sexo. Por lo tanto, solo serán salvados los que hayan llegado a la castidad absoluta. Asimismo tenemos otra clara alusión al número 9, en el C21, v17 del Apocalipsis, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es del ángel. ¿Acaso se puede concebir un ángel fornicario? Los 144,000 pétalos, a los que hacíamos alusión anteriormente no hacen referencia de los mismos. Jesús ha dicho, he aquí que un sembrador salió con las manos llenas de semillas y las sembró. Algunas cayeron sobre el camino, vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron sobre las rocas y no echaron raíces en la tierra ni levantaron espigas al cielo. Otras cayeron sobre zarzas que ahogaron la simiente, se las comieron los gusanos. Y otras cayeron sobre tierra buena y dieron fruto, 70 por medida y 120 por medida. Se acerca el momento de finalizar este escrito, ojalá que como agua de mayo, pueda llegar a algún agricultor esperanzado en iniciar su trabajo de labranza y así recoger los frutos de su cosecha. Esperamos que los frutos sean dulces y sanos. Hoy por hoy, somos víctimas de nuestras amarguras, que ya conocemos sobradamente, mas sin embargo, si después de leer y reflexionar este libro, no le motiva al trabajo alquímico, entenderemos que la simiente fue a caer entre tierra árida y tosca, por lo tanto, si la tierra no es fértil, no podemos culpar a nadie, pues este trabajo implica tener una tierra buena. Jesús ha dicho, a aquel que haya blasfemado contra el Padre, se le perdonará, y, a aquel que haya blasfemado contra el Hijo, se le perdonará, pero a aquel que haya blasfemado contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en la tierra ni en el cielo. En el Apocalipsis, C21, v8, podemos leer, mas a con acento los temerosos e incrédulos, a con acento los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a con acento los idolatras, y a con acento todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Epílogo. No quisiéramos que el lector que con paciencia ha leído esta obra, llegara al final, sin haber recibido la respuesta, al título que hemos tenido a bien colocar. Pensamos que ya ha sido contestado de manera clara y precisa, pero si quedaran aún dudas, trataremos de dar una respuesta muy concisa y esquemática, cómo y para qué ser alquimista, cómo, uniéndose el matrimonio, el hombre y la mujer, con una sola mujer, esposa, y con un solo hombre, esposo, sexualmente, durante la noche y separándose al finalizar la práctica sin derramar el semen, ni durante la práctica ni posteriormente. ¿Para qué? Para crear los cuerpos, y conseguir el nacimiento segundo y así poder entrar al reino de Dios. Paz inmerencial. Bibliografía 1. Aun Weor, S. 1987, Tratado Esotérico de Astrología Hermética. Alcione. España. 2. Aun Weor, S. 1975, La Doctrina Secreta de Anáhuac. México. 3. Aun Weor, S. 1971, El Parsifal de Velado. España. 4. Aun Weor, S. 1988, El Collar del Boa. AGEAC España. 5. Aun Weor, S. 1991 La Revolución de Bell. AGEAC España 6. Aun Weor, S. 1980 Apuntes secretos de un gurú. México 7. Aun Weor, S. 1989 La magia de las runas. Alcione. España. 8. Aun Weor, S. 1984 El matrimonio perfecto. AGEAC España 9. Aun Weor, S. 1981 Tratado de alquimia sexual. AGEAC España 10. Aun Weor, S. 1990 El mensaje de Acuario AGEAC España 11. Aun Weor, S. 1987 Las tres montañas CARF España 12.
Heyer, K. 1982 Rosa Esotérica Kiel. Argentina 13. Jun, CG 1957 Psicología y Alquimia. S. Rueda Argentina 14. Jun, CG 1994 Psicología y Religión. Pay 2. España 15. Jun, CG 1994 Simbología del Espíritu. F. C. Económicas. México 16. Jun, CG 1989 El secreto de la flor de oro. Pay 2. México 17. Chávez Caballero, VM 1994 Cultura Gnóstica Tolteca. México 18. Roger, B 1995 Los enigmas secretos de la alquimia. Tikal España 19. Filaleteo, y 1990 La entrada abierta al Palacio del Rey. Prisma. México 20. Híbride, G 1990 La gran obra. Yug, S. A México 21. Lamspring. 1989 La piedra filosofal. Prisma, S.A., México 22. De Oghorst, en 1989 Ensayo sobre el arte de la alquimia. Prisma, S.A. México. 23 Trevisano, B 1989 El sueño verde y la palabra abandonada. Prisma, S.A. México 24. Uzcategui, O 1990 S.A.W. El hombre absoluto. España 25. Meurois Gibandan, A. Y de 1992 Viaje a Chambala. Luciérnaga. España 26. Anacoechea Toscano, G. Y M 1997 Iniciación a la iniciación. Obelisco España 27. Fulcanelli 1972 Las moradas filosofales. Plaza y Janés. España 28. Gutiérrez, J. M 1999 Tantra, La ciencia de la transformación. Agea Italia 29. Valensis, R 1999 La gloria del mundo o la tabla del paraíso. Índigo España 30. De Jesús. S.T.A. Teresa. 1999 Las moradas del castillo interior Edimat, S.A. España 31. De la Cruz, San Juan. 1999 Obras místicas. Abraxas. España. 32 Platón 1996 Diálogos. Porrúa. México 33. Casiodoro, R 1990 Biblia. México 34. BSP, AC 1995 Bagajita México.